La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Cuentan las crónicas y las leyendas de la existencia de un buen número de entradas al inframundo, puertas que se encuentran diseminadas por distintos lugares de nuestro planeta. Dicho así, parecería una locura, pero tal vez no lo sea. En todas las religiones y culturas se cree en la existencia del infierno y existen mitos que hablan de ello. Incluso los grandes historiadores han escrito sobre la realidad de esas puertas para acceder al inframundo. Esta noche vamos a abordar el tema y a descubrir dónde están esas puertas. Para ello contaremos con el saber de Fermín Bocos, reconocido periodista y escritor, que acaba de publicar Viaje a las puertas del infierno en la editorial Ariel. Pero, como ya sabéis, hay mucho más en el programa, así que vamos con el sumario. Esta madrugada se han fallado los famosos premios Ig Nobel, aquí, en el 2005. Para comentar lo sucedido y saber a quién han ido a parar los galardones sobre esas investigaciones más frikis de la ciencia, de la economía, bueno, en fin, hablaremos con Carmen Fernández en Ciencia con Conciencia. Como no podía ser de otra manera, con el zurrón del caminante nos acercaremos hasta El Escorial, donde, según las leyendas, se encuentra la boca del infierno. Más tarde estrenaremos otra de las secciones nuevas de esta temporada, en la que nuestro colaborador Manuel Berrocal nos convertirá en viajeros de la mente. En esta ocasión intentaremos dar una respuesta plausible a esas leyendas y a los fenómenos paranormales que se derivan de esas puertas del infierno. Ya en la segunda hora daremos paso al filandón para conocer esas ubicaciones de esas puertas al inframundo e indagar sobre su origen, su historia y qué fenómenos acontecen en ellas. Y daremos fin a la edición de esta noche con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que tenéis 3 vías para participar en tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche es #Puertas Infierno. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa a este número de teléfono, el de Radio 4G, 636 689 184. Os lo repito, 636 689 184. Como siempre os digo, con el prefijo +34 si los mandáis desde fuera de Madrid, y sobre todo no olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Y ahora sí, nos disponemos a subirnos en nuestra particular escóbula voladora para recorrer el mundo en busca de esas supuestas puertas al infierno. ¿Os atrevéis a acompañarnos? ¿Sí? Bueno, pues comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, David, compañero? Muy buenas noches. Bueno, hoy un tema como este, pues no podíamos hacer otra cosa que beber la bebida o el licor más antiguo del mundo, según dicen, ¿no? El hidromiel. Hidromiel, que tenemos aquí Ya he encima. tenido una discusión con Carlos sobre esto. Sí, no, Empezamos pues. bien. Él dice que la cerveza, yo digo que el hidromiel. No, el hidromiel es más antiguo, pero es una basura, que no tiene nada que ver. Bueno, Pero no hablamos de la a él caña. no le servimos y ya está. Esta es la Te bebida de quedas los sin dioses. hidromiel. Y cuando hablamos de los dioses, los del Olimpo y también los del inframundo. ¿Sabes lo ¿no? que pasa? Que él, muy buenas No noches, me ha presentado, Carlos, por ahora cierto. hablamos, cuando Muy me buenas presentes. noches, Carlos, Pero ahora por que me has cierto, pero lo presentado, que buenas ocurre noches. es que él se atreve a hacer cerveza, Sí. pero no se atreve a hacer hidromiel. No, porque es Eso una es lo que basura, ya pasa. lo he dicho antes. Sí, ya. No tiene uvas para eso. No, vamos a ver, es básicamente, es una bebida antigua, como todas las bebidas derivadas de fermentación de este tipo, pero... ¿Cómo que Sumer, sa? Sumer. Sumer, La va, esa ambrosía, gente, por el favor. néctar de los dioses tenía su parte de este hidromiel, que en el fondo es lo que concedía la inmortalidad. Donde esté el vino moderno... Ya. Vale. Sí, yo Bueno, no aquí sé. vamos, que de Algunos- las puertas del infierno. Bueno, eso sí, vamos a brindar con el hidromiel que tenemos por otra cosa. Ha venido hoy Guerrero aquí. Oye, Bueno, además me habéis dado Ya, dos vasos. No, es que este es el es mío. tuyo. Oye, esto que pasa, bueno, también para los de control, Víctor, hoy también nos acompaña ahí Sere, que está al otro lado, que nos ha traído unos pastelitos. Y ¿Qué bueno, Sere? por cierto, queridos oyentes, aprender. Buena costumbre. Buena costumbre. Nuestro colaborador Manuel Berrocal, como hoy estrenaba la sección, nos trae el hidromiel, o la hidromiel, que sería. No, pero La David, hidromiel. da la dirección para jamones, quesos y demás. Hombre, eso está claro, ¿no? Radio 4G y, por supuesto, para la escóbula de la Lo brújula. acabo de probar y está deliciosamente asqueroso. Vale. A mí me ha recordado esto una historia de Esto no se de lo Emilio digo. Aragón cuando dice ¿qué le parece el vino, señor? Y dice ¡ah, buenísimo! Bueno, la verdad es que sois unos insensatos. Entráis todos y el único que tiene aquí la cultura, la decencia, el valor de no entrar y no abrir la boca Y hasta los que no le años, presente Claro, se ha desmayado. es maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Es que estaba yo aquí empeñado en saber cómo se hace esto del hidromiel. Sí, y cómo se da la bombona de oxígeno. Estoy recibiendo aire. ¿Qué cosas? Bueno, oye, precisamente hoy que tendría que ser una noche Terrible, seria, sí, seria y dura. tétrica, Pues cuanto hay que menos empezar bien. terrorífica, porque a ver, ¿qué haríais cualquiera de vosotros si nos encontráramos ante las puertas del infierno y decir, ala, empezar a abrir la puerta y empieza a bajar escalones? Pero a ver, que esto es la escuela de la brújula. Aquí puede ser Aquí cualquier cosa, ¿no? Todo vale, todo sirve. El sentido Además, del si humor. estás ante la puerta del infierno, llamas y sales corriendo. Acordaros además lo que decía Dante ahí en el tercer canto de la primera parte de la Divina Comedia, que es el infierno, evidentemente, en el dintel del infierno decía, abandonad toda esperanza. Anda, que no ha hecho daño. Si esa vas- Aquí hay frase. que decir lo contrario. Si fueras Clint Eastwood y vas acompañado de tus amigos Smith and Wesson, pues no sé. Ya. Bueno, muy buenas noches, Manuel Berrocal. Buenas noches. Esto no es serio, ¿eh? Tú no sabes dónde te has metido. Bueno, sí sé dónde me he metido. Nos Nos conoces de conocemos sobra. ya hace muchos años, que esto no es nuevo. Pero bueno. Bueno, hombre. Pero es el primer día que viene el estudio, eso también Sí, es sí, verdad, sí, ¿eh? de verdad, No eso hay conocías que todavía la decirlo, radio. que es la primera vez que vengo por este estudio. Hombre, al programa no, ya participó como No, el programa no, le pero hemos aquí. entrevistado y tal, y ya no solo es el primer programa de esta temporada que también intervino, sino ya en las Pero anteriores aquí temporadas. físicamente no habías estado. había Ni venido. aquí ni Cuerpo, en alma estas y puertas del espíritu. infierno que vamos a mencionar. No había venido, lo cual, pues bueno, es un inicio. Bueno, luego te haremos la iniciación, no te preocupes. De momento ha empezado bien con el hidromiel. Sí, Manuel, porque Pepe, ya de verás tú momento qué con el Es muy hidromiel- malo, pero lo hemos cepillado ya. Y llevamos un minuto. Estamos iba a hablando decir. del hidromiel, ¿no? Vale. Será malo, pero ha caído, ¿eh? Esto. Sí, aquí Bueno, lo hemos cepillado. no sé, pero aquí quien está poniendo Yo no veo nada. ojiplático está totalmente... Muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas Eso noches. es porque hablas con cristales y gafas. Eso te pasa por venir para hacer la sección y de repente te encuentras aquí con este embolado. Pues Y sí, como- Tienes cara de... Dios mío, yo... ya no sé Vosotros dónde 5, ponerme. el hidromiel. Yo que quería hacer una sección seria, en un programa serio Sí, como hoy este, sobre hablando del todo. Carmen, infierno. déjame hacer una Hoy foto. sobre Estáis todo a la seria. derecha los que lleváis gafas, a la izquierda los que no. Ahí, ¿Y quién es el Oye, tribunal? y yo que estoy en medio, ¿qué pasa? Llevas gafas, pero estás en medio. Tú no te decides. Yo ni gafas ni lentillas. ahí los intelectuales. Bueno, soy el único de ojos azules, ¿no? Entonces, claro, se explica. Ay. Se explica. La belleza polinia. Claro, como estamos Bueno, hablando de la a ver. hidromiel. Si nos centramos en el tema de hoy, antes de que empiece a repartir collejas. Callejo, no, Callejo, Callejas no. A Callejo también le va a caer una Las colleja. callejas. Pues esos son cuentos, ¿eh? Bueno, a ver. Ah, ¿cómo has empezado, David? Sí, Vienes hemos
hemos empezado. Lo que tiene el hidromiel es eso. Bueno, ahora hablando en serio, con todos los diferentes matices sobre ese significado, ¿no? Pues el infierno ha sido denominado, bueno, de muchas maneras, ¿no? Hay Averno, Helheim, Xibalba, Gehenna, bueno, Hades. depende. Hades, bueno, también, ¿no? El nombre del dios, en principio, ¿no? Sí. Pero bueno, todo ha variado dependiendo de cada cultura. Y si bien es cierto que, bueno, esa posibilidad de acceder al inframundo desde nuestro mundo terrenal, bueno, pues ha estado desde el principio, desde la antigüedad. O sea, todos los, incluso, como decía, ¿no?, los historiadores griegos, ya no solo los mitos y tal, pero ya escribían sobre el tema. Todos. Yo creo que no hay ninguna cultura, que no tenga, estamos hablando de culturas de tradición, que no tenga una concepción del más allá. Y dentro del más allá siempre se divide por lo menos en 2 estadios. Algunos en 3, en 4. Uno es la parte celeste y la otra es el inframundo, ¿no? Luego ya sabemos que hay muchas variedades ahí. Pero cuando digo en todas, desde Siberia hasta las culturas mesoamericanas con el Xibalbá, hasta en el África más profunda, todos tienen una concepción de que hay un lugar de penas, de sufrimiento, casi siempre debajo de la tierra, del subsuelo, o como decía el Edda de Snorri, ¿no? Esa saga escandinava, hacia el norte, que decía y hacia hacia el norte y hacia abajo. Y hacia abajo Claro, está la boca del sí, sí, infierno. ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una constante. Lo que varía es el tipo de premios y castigos. Es decir, los castigos pueden ser desde las calderas de Pepe Botero, que es un poco lo que tenemos más conocido, que te meten ahí unas calderas y unos diablillos ahí con una risa sardónica y con el Sí, pero tridente eso, pues te están eso en azuzando. definitiva hasta es un infierno gracioso, ¿no? De cómic. Bueno, gracioso, salvo el que está dentro de la caldera. Pero efectivamente es de cómic, porque en el fondo, a ver, es la misma representación. Estamos hablando de la Edad Media, donde la gente no sabía leer, no sabía escribir y prácticamente había que representarlo como si fuera un cómic. De ahí que en los dinteles de muchas de las catedrales góticas aparezca representado este tipo de tormentos. Ahí tienes en la Catedral de León o incluso en la de Toledo, hay siempre escenas donde se ve claramente cómo los salvados pues están ahí en júbilo y están los ángeles asistiéndole y los condenados pues están los demonios azuzándoles. Eso entraba por los ojos. Las doctrinas teológicas se perdían en ello. Entonces había que representarlo, o bien de una forma gráfica, pétrea, o bien también en los distintos manuscritos iluminados de la época. Pero esa constante siempre ha estado ahí. La gente pensaba que había un más allá, que el alma trascendía y que dentro de ese más allá, en función de tus actos en este momento, te condenabas o te salvabas. Fíjate. Y lo de menos es llamarlo infierno, purgatorio o cielo. Hay distintos grados en función, fíjate, incluso hasta el Corán habla de 7 posibles cielos o de 7 posibles infiernos. Bueno, en el hinduismo hay 22. Bueno, fíjate, siempre hay alguno que gana. Hombre, Pero- por supuesto, que son muchos. Ya puestos. Jesús acaba de decir una cosa fundamental para cuando luego tengamos el tema del inframundo, del mundo que está por debajo, y es que realmente las categorías morales que tiene la sociedad occidental actual no tienen por qué estar en relación con nuestros términos de diferenciación infierno-cielo. Esto, cuando ha dicho Jesús lo del Corán, de los 7 cielos del Corán, tiene razón en un pequeño detalle. En los occidentales estamos muy acostumbrados a pensar que el mundo piensa solamente como nosotros. Habla más bien de 7 puertas. O sea, Claro, que ahora el estamos infierno tiene 7 absolutamente puertas. horrorizados con lo que está pasando, por ejemplo, con el Daesh, con el ISIS. Ellos, cuando hacen esas salvajadas, piensan que se están ganando el cielo, no el infierno. Claro, O sea, ya. esto es importantísimo porque la barbaridad o lo que ocurre en nuestro mundo real, de nuestro mundo de la tierra, no del cielo ni del infierno, no se responde a unas categorías que fija nuestra civilización, sino que fijan otras civilizaciones, muchas más diferentes a las nuestras, en función de conceptos que a lo mejor no podemos entender. Es decir, alguien que asa vivo una persona, como puede ocurrir en el Daesh, no piensa que está yendo al infierno, piensa que va al cielo. Cuidadín con esto, porque el tema de inframundo-cielo no está equiparado a categorías morales, sino a categorías de conducta en función de tu creencia. Esto es fundamental, porque si no, no se entiende alguno de los problemas de la asociación inframundo-intratierra, cielo-espacio. O sea, luego hablaremos de ello con más tranquilidad en el debate, porque de verdad que creo que si nos equivocamos ahí, tenemos un problema. Luego vamos a invitar, va a hablar, como habéis dicho, Fermín Bocos en su viaje a las puertas del infierno, donde habla del infierno en el concepto de entrada al inframundo. Pero cuidado, hay otros infiernos en nuestro propio mundo y en nuestras propias culturas a los que se accede de otra forma. Ya, a veces no hace falta ni siquiera en un lugar geográfico. Exacto. En tu propia mente está Sí, señor. el propio infierno Sí, y el señor, propio señor. paraíso. Dicen que el peor. Hombre, El peor Hombre, de es el peor todos, porque ¿no? es el que tú te creas. Es decir,
tus diablos, los que más te asustan Sí, son los los demonios tuyos, los que tú propios son los generas. tuyos. O sea, que eso está claro. Entonces, cuando tienes que traspasar ese umbral, todos lo dicen, incluso en el Bardo Todol, en el libro de los muertos, siempre te dice que tienes que vencer a ese umbral que en el fondo es, el demonio del umbral, que en el fondo son tus propios miedos. Sí, y señor. tus propios miedos, desde luego, puede ser lo más horripilante posible que te puedes imaginar. Sí, sin duda alguna, ten en cuenta que, toda la psiquiatría, una de las cosas en las que se fundamenta es eso. El porcentaje más alto del enfermo psiquiátrico, lo primero es conseguir que pierda esos miedos que él tiene a su propia enfermedad, por lo cual su enfermedad es un infierno y tiene que superar al guardián del umbral, su propio miedo. O sea, que eso lo tenemos mucho más metido a nivel psicológico de lo que realmente queremos entender de que existe. Fíjate que estás hablando del nivel psicológico, pero yo creo que esto es una cuestión de código genético. ¿Por qué aparece el miedo al infierno en el homínido? Pues quizá por la sorpresa que se lleva cuando descubre el fuego y se da cuenta de que quema. O sea, de alguna manera esa primera experiencia de que hay algo que lo puede destruir de una manera absoluta y fulminante, y observarlo en los demás, o observar cómo desaparecen bosques, cómo desaparecen cosas, eso se va grabando como el peor de los tormentos, el tormento de tormentos, el tormento final, que luego es fácil extrapolarlo a un concepto ya de tipo teórico como va a ser el concepto infierno. Incluso simbólico, porque siempre ha sido el fuego, Claro, el elemento de purificación. Entonces, cuando tú ibas al infierno, realmente los pecados los purificabas en ese fuego. Claro. Bueno, dichos estos apuntes, yo lo que haría, y para no demorarnos mucho más, vamos con la primera de nuestras secciones, que, no tiene que ver con el tema de hoy, que por eso la ponemos en primer lugar. Oh, sí. Pero, exactamente, o sí, sobre todo porque después de ver uno de ellos, sobre todo el del premio Ig Nobel de Medicina, con perdón, manda huevos. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Bueno, como decía, la primera sección no guarda una relación con esa línea general del programa, pero sí que, es para tomarla con humor, porque, una revista, los Anales de Investigación Improbable, ha fallado este año la edición número 25 en la Universidad de Harvard, ahí es nada, en Cambridge. Esos famosos premios Ig Nobel. Lo que pasa es que los premios son famosos. Ahora, yo no sé si en positivo o en negativo, Carmen. Pues yo diría que en positivo, sobre todo viendo cómo se lo presentan en la ceremonia y cómo se lo organizan. Yo creo que es muchísimo mejor hasta que los Oscars, yo qué sé. Hombre, es algo mucho más informal. Es informal, es un show. divertido. Son premios Nobel de los, digamos, ortodoxos autorizados, entregando los premios Ig Nobel, tirando aviones de papel en el salón, 1000 personas allí en este Teatro Sanders. Yo creo que para el próximo año yo me compro unas entradas. Eso sí no me dan a mí el Ig Nobel, porque estoy pensándome en diseñar algún proyecto. Te doy para ideas, te damos ideas ahora. Sí, no, espérate, verás. Hombre, con el hidromiel puede salir Pero unas que yo cuantas, quería hacer una sección seria, porque es que ¿Sí? si no avanzamos, me vais a hacer bromas todo el Perdona, rato. lo siento, pero con el tema y el día te has equivocado del programa. Bueno, con la seriedad que me caracteriza... ¿Cuánto tarda en morir Juan Ignacio con el hidromiel, por ejemplo? Un premio Nobel. Pues no sé. Eso no es Con un Ig los Nobel. vasos que ya llevan, venga, no lo sé. por favor, que me quitáis el tiempo y después me hacéis callar y no cuento nada. Venga, yo he hecho mi propio ranking subjetivo, ¿vale? Porque son los que a mí me gustan y con los que más me he reído mientras me los preparaba. De hecho, no me he reído tanto quizá leyendo los titulares de los premios, sino leyendo los artículos científicos en los que esos premios se basan. De verdad, hay alguno que ya os diré que
que es lo mejor que me he leído últimamente. No los voy a decir todos, que son muchos, voy a seleccionar 5 o 6. El primero solo lo quería hacer porque, claro, los escobuleros no tenemos este problema. O sea, nosotros vamos por el mundo, sabemos un montón de idiomas, los dominamos perfectamente, lenguas muertas y de las más vivas del mundo. Sobre todo las muertas. No, yo las muertas sí, las otras se me dan peor. Pero resulta que es que el Ig Nobel de literatura, para aquellos que no tengan la misma facilidad, ¿sabes?, de idiomas que tenemos nosotros, les puede ser útil. Porque esto es un grupo de investigadores de varios países, creo que el principal es en Holanda, han descubierto que hay una partícula que es común a todos los idiomas humanos. Bueno, esa partícula en español es el ¿eh? ¿Vale? Y todos sus equivalentes en el resto de los idiomas. Sí, un equivalente, ¿cuál? Sí, no, yo decía mande. Y en el escoblano, no, mandé. Claro, el mande. Bueno, pues con eso, a cualquier lugar que vayáis, os van a entender, ¿vale? Entonces, apuntadlo, esto es fundamental. Pasa. Siguiente. La siguiente, que esa la superamos nosotros. El Ig Nobel, si no, Escobulandia siempre a más. El Ig Nobel de Física. Yo aquí tengo el premio en sí es risible, esto sí. A ver, comprobación del principio biológico que dice que todos los mamíferos vacían sus vejigas en torno a 21 segundos, más menos 13, independientemente de su tamaño. Bueno, siempre que consideremos que tienen que ser mayores de 3 kilos. Se han ido a un zoológico. Bueno, si veis el artículo, tiene unas fotos muy explícitas de los animales del zoológico de diferentes tamaños, por encima de 3 kilos. Esto lo ha medido en Madrid por las noches. Bueno, pues te iba a decir, es de Taiwán y Estados Unidos, el zoológico, no me acuerdo dónde está. Esta es la parte risible, ¿no? Pero después tienen la aplicación, ¿no? Ellos proponen una aplicación. Voy a miccionar, máximo 22 segundos. Más menos 13, puede ser más rápido o más lento. Pero da igual el tamaño, que es la parte fundamental aquí. ¿De qué da igual el tamaño? Del animal, Carlos, del animal. Clara, tienes que ser una pero científica. Dependiendo del tamaño del animal, ahí está el tamaño de la uretra, que es lo importante. Entonces, los animales, o sea, la cosa es un principio de hidrodinámica. Y que lo digas. Claro, hidrodinámica, todo empieza por de hidrodinámica básica, y se ve que tiene esto muchas aplicaciones, no solo para diagnosticar también problemas urinarios de los animales. Tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? No, Venga, sí, Carlos, no especifican si humanos o no. Hombre, un poquitín ¿vale? de más. Pero después tiene otra aplicación, que es lo que yo decía, para mejorar los sistemas hidrodinámicos escalables inspirados en la naturaleza. Hombre, yo sí, ya lo decía yo. Yo os lo dejo para que busquéis las Vale. fotos de los animales. Explícalo en cristiano. Bueno, a ver, es que lo que están hablando en este artículo es la capacidad de la uretra de adaptarse, digamos, al tamaño del Los animal. fabricantes de pañales están hoy de fiesta. ¿A que sí? Hombre, ya te digo. Hombre, 21 segundos. En fin. A ver, el siguiente. Porque esto ya se nos va de las manos. El Ig Nobel de Biología. Este tiene un vídeo que os recomiendo, dura 2 minutos, no pasa nada. Cómo los pollos que llevan colas artificiales proporcionan pistas para la forma de caminar de los dinosaurios. Claro. El vídeo es muy gráfico, A ver, con yo he una visto el gallina. vídeo, yo he visto el vídeo. ¿Tú viste las diferencias? No tiene nada mejor que hacer, David. No, hombre, preparar el programa, ¿no? Pero yo sabiendo, además, ayer por la noche, dando los Ig Nobel y en internet, saturando de una gallina con un palo de escoba atado a la cola. Pues hombre, pues qué menos. Yo creo que además ha sido trending topic hasta en Twitter, ¿no? La gallinita ahí. Está claro que Manuel y yo tenemos cosas mejores que hacer. Sí, no, Oye, pero qué pinta yo de de los dinosaurios, ¿no? Ese me ha sugerido a mí una investigación. Influencia del Nicanor tocando el tambor sobre la marcha humana. Ajá. Bueno, y después hablamos y diseñamos el experimento, Juan No, Ignacio. pero a ver, El año que viene ¿tiene algo vamos que ver? al Teatro Santos. Tiene algo que No, ver. a ver, es importante porque la diferencia de colocación del centro de masas del animalito influye en la forma en que después te mueves. Se supone que los dinosaurios, el movimiento de las extremidades era por la retracción del fémur, en contraste con los pájaros actuales, que sería flexionando las Era rodillas. por la retracción. Vale. Entonces, el desplazar el centro de masas hace que cambie la forma en que te Ya mueves. lo he entendido. O sea, es una cosa más seria de Oye, lo que pues parece. esto es más pero serio el de lo que vídeo- parece. Con lo Esto cual, es más serio que parece. el vídeo, y veis, El vídeo- la gallina... el vídeo es no, muy pero sí que es gracioso. curioso, No, no, lo porque estoy diciendo en serio, la que está gallina serio. camina como en los dibujos animados, por ¿En decirlo de serio? una manera, Una los gallina dinosaurios, porque alarga más el cuello, Claro. porque es diferente, tiene que hacer contrapeso. David se lo ha Alarga más el estudiado, cuello y ¿eh? coge más el culo, porque Se la claro. miraba. Te Sí, voy a dar mira, un premio vamos a ver, después si eso a es la muy fácil cara. de entender. Tú le coges a un gato y le pones en las 2 patitas delanteras 2 trozos de cielo y observas, por ejemplo, Que le duele, los no te movimientos jodas, que que el tío. hombre tuvo que utilizar para aprender a nadar.
Joder. ¿Y tú Le te has hablamos dedi- del toro y de la tú te Vega. has dedicado a Pero eso? este tío que le echen aquí ahora mismo. Bueno. Venga, el siguiente. Este yo he de reconocer que es mi favorito. Sobre todo porque el artículo de verdad es lo mejor que he leído en mi vida. Y El de yo medicina. tengo la teoría. No. Ese lo voy a dejar para el final porque son los dos que yo no considero Carmen, innobles. has dicho el mejor de tu vida. Uno de los mejores artículos que he leído en mi eso va vida. bajando Y ya. creo que este chico lo ha diseñado, por eso voy yo a diseñar uno para mí, lo ha diseñado específicamente para un Ig Nobel, de verdad, porque está redactado, pero tal cual, para estos premios. El Ig Nobel de Fisiología y Entomología. En realidad son dos personas independientes que se lo han llevado. Uno es... tienen unos apellidos similares, yo no sé si aquí hay algún tongo o algo, pero bueno. Uno es Justin Smith, ¿cómo se pronuncia Siempre esto? hay un Smith. ¿Sí? Sí. Que creó el índice Smith de dolor frente a las picaduras. O sea, escalaba el dolor relativo que la gente siente cuando le pican diferentes insectos. Pero aquí viene mi favorito, Michael Smith. Por eso digo que se parecen los apellidos. No, son los que, mismos, no es que se que parezcan. se lo- no, Pero bueno, no, es es un que artista que no tiene importancia. escrito son diferentes, Ah, es mi pronunciación. Smith que es- en Smith alemán y Smith. es con claro, D, otro T. es en, Smith. en inglés. Smith. En cualquier caso, este chico se debió leer el anterior artículo y no se quedó contento. Dijo, hombre, pues sí, la escala de dolor entre diferentes sitios, vale. Pero ¿y qué parte de tu cuerpo es la que siente más No dolor? tengo ninguna duda. Pues te no. equivocarías. Pues Ah, no. a ver, venga, sorpréndeme. Bueno, pues el muchacho se cogió a sí mismo como sujeto de experimentación, No, es que, ¿vale? Eso da el premio, ¿eh? 25 picaduras en diferentes, ¿Pero de en qué? 25 zonas de ¿De qué su animal? propio cuerpo de abejas, ¿vale? Abejas de la miel, hablando del hidromiel, ¿vale? Abejas. Entonces él estableció su propia escala subjetiva de 1 a 10, porque él era el único sujeto, y durante 3 meses se estuvo aplicando las abejas y picándose en 25 Bueno, cuidado, es partes una de su técnica, cuerpo. también, la piterapia. Sí, bueno, pues estableció las Sí, partes... pero no donde estaba diciendo. No, es que ahora voy. Las partes menos dolorosas. ¿Qué pensáis? Pues yo las digo. El cráneo, el dedo corazón del pie y la parte superior del brazo. De hecho, usaba el antebrazo como control de la zona con menos dolor, ¿vale? Las más dolorosas. Yo aquí pediría aportaciones. Yo he aportado. Yo ya creo que me lo Carlos sé. ha aportado Yo ya fácilmente. me lo David, sé. como ha estudiado, no lo incluyo. Ah, no vale, pues ha estudiado. Sí, pero seguro que la más dolorosa Déjame la no vas a abeja, caer, vamos a ¿eh? ver con Jesús, a ver. No estoy vas a pensando caer, en ¿eh? una, vamos. Venga, Jesús, En el ojo, arriesgate. el ojo. No. Manuel, no lo lea. Pero Yo sí lo seguro sé, que así ahí que no lo ahí pienso no, decir. no lo dijo, Tú lo estás ¿eh? leyendo. Imagino que ¿verdad? lo No, Vale, yo me pero lo ya- sé desde esta mañana que me los he leído. Ese me da repelús. Lo hizo en el ojo. No lo hizo. No lo hizo, bueno, no lo pues hizo en el ojo. Aquí tenemos que el me la sé, no esquema. quiero contestar. Lo hizo en la mejilla. Bueno, para avanzar, porque yo quiero hablar de los otros dos. Venga, Por va. este orden, las más dolorosas eran la base del pene, Sí, el el labio conejo de superior balones. y la aleta de la nariz. La aleta de nariz, 9 puntos de dolor. Entonces, bueno, él reconoce en el artículo... La aleta, no la punta. Él La aleta. reconoce en el artículo que, bueno, es un poco subjetivo, obviamente, porque solo se ha sometido él a este estudio, Claro. pero de verdad os lo digo, es un artículo magistral, muy bien explicado, con todos los pros y contras que alguien le podría argumentar, el chaval se alucinó. Carmen, si ha ganado la aleta de la nariz, no se Hecho picó a no le pro- picó la abeja donde Que le sí, digo. que sí, mira, Sí. te voy a enseñar la foto. Se picó Sí, de sí, hecho. sí. Se picó de hecho, te lo voy a decir. Esto ya Se no merece hay el Ig Nobel menores, sin ¿no? duda alguna. Se picó en la base del pene y en el escroto. por Varias si había veces durante 3 meses, ¿vale? Bueno, pero de verdad, yo lo siento, pero magistral. ya le pueden dar al Ig Nobel. David, ¿te ha contado Jesús el chiste del sin cazador y patatas Pero si no porque te yo- duele, que solo 7.3 Sí, hombre, de sí, 10, claro. David, Vale. no pasa nada. Vale. No, Pero te voy a es traer unas terapéutico también, abejas que al siempre próximo la abeja también sirve para quitarte cosas como reumas. Sí, sí, Jesús puede sí. ganar Bueno. el Ig Nobel con el famoso caso del conejo y el cazador. Que no contaremos ahora, por Que cierto. vamos a contar ahora, pero- Venga, Bueno, y yo he guardado Vamos con los dos últimos. últimos para el final porque yo creo que para mí personalmente estas dos cosas no serían Ig Nobel en realidad. Sobre todo el de química, claro, dicho como lo presentan ellos, Ig Nobel de química por la receta para, yo no sé si esta palabra existe y a lo mejor me fusilo mis posibilidades de entrar en la RAE, que es lo que yo quería, pero bueno, para descocer parcialmente un huevo cocido. Claro, dicho así, dice, pues esto Ferran Adrià lo puede utilizar en el bulli, ¿no? Te lo deconstruye. Y te construye Sí, sí, el claro, huevo luego ya cocido. está. Pero es que en realidad el artículo es un artículo científico perfectamente explicado para volver a ver, lo tendré que explicar un poco. Las proteínas, que todo el mundo sabe Volver a la lo que frescura, son, dices. están plegadas para tener una función. Ah. Por diferentes circunstancias se pueden desplegar. Sobre todo, por ejemplo, si produces bacterias recombinantes humanas en bacterias y produces esas proteínas humanas, normalmente están desplegadas. El proceso de plegarlas para que tengan su estructura, a su vez su función y puedas estudiar en investigación, es bastante difícil en realidad. Yo lo he intentado con algunas y es muy difícil. Bueno, estos han diseñado un método súper rápido y eficiente para conseguir hacer precisamente eso. Proteínas que están desplegadas simplemente, por ejemplo, en este caso del huevo, que es el ejemplo que ellos usan, la lisocima
encima de la clara de huevo, añaden urea, licúan el huevo cocido, después lo centrifugan a alta velocidad y eso en pocos minutos y en un volumen muy pequeño comparado con los métodos tradicionales, consiguen volver a plegarlo, con lo cual tiene muchísimas aplicaciones en investigación y, por ejemplo, en lo que yo decía, la sobreexpresión de proteínas recombinantes, como por ejemplo anticuerpos. Que Pues no pueden se ser merece muy el Ig Nobel, se útiles. merece un premio. Para mí ¿verdad? no me he es enterado un de nada, pero no, no es un por Ig eso Nobel, digo. eso. No es un Ig Nobel, Para ¿no? mí esto no es un Ig Esto es Nobel, algo a ver, no es un importante. Nobel tampoco, pero pero sí te está bien. facilita muchísimo las Pues técnicas hay que de inventar un investigación nombre. en un Si no es Nobel y laboratorio. Nobel, hay que inventar un nombre. es un O sea, a Ig ver, Nobel. lo de O sea, descocer el huevo cocido es un poco gracioso, pero realmente a mí este no me lo parece. El que a David le gusta lo he dejado para el final. A ver. Ig Nobel de Medicina. 2 grupos independientes, uno en Japón y el otro en varios países, pero bueno, el central era Eslovaquia. Creo que ya le tenemos cariño a este Joder, país. los ¿no? eslovacos lo dominamos. Un idioma dominado por unos cuantos de nosotros, sí. Odbetil, dijo. Bueno, en cualquier caso, estos han recibido el premio Ig Nobel por los experimentos para estudiar los efectos benéficos o las consecuencias biomédicas de los besos intensos y, añaden, otras actividades íntimas interpersonales. ¿Vale? Os podéis imaginar perfectamente qué otras actividades No, íntimas. para Ignacio no se lo imagina, ¿no? Os lo No, tengo no, que aclara, decir, aclara. os lo tengo que aclarar. Ay, verdad. de Estaba verdad. yo pensando en... De hecho, A mí no me mires, que yo no me he leído el informe. O sea ¿no? que- Pues yo sí me los he leído y de hecho sobre todo la parte de materiales y métodos de cómo hacen este análisis es muy entretenida, sí. Son 2 investigaciones, digamos, separadas. Una de ellas se la voy a dedicar a Carlos por lo que decía antes de comenzar el programa, porque ¿El hidromiel? dicen que eso, besos intensos o relaciones sexuales tienen efectos benéficos sobre las alergias, Carlos. No me digas. Yo Claro, no pues- quiero decir nada. Claro, por eso... Sobre todo, bueno, en este caso no te aplicaría porque sobre todo son para las alergias que provocan alergias en la piel, dermatitis, etcétera, etcétera. Claro. Vale, esto es bastante normal porque bueno, todos sabemos que los besos tienen una serie de factores químicos que cuando te das un beso, pues bueno, te permite... Ya entiendo que- yo la letra de la canción. Sí, ¿no? Por un beso que la di en el puerto a una dama que no conocía, han querido matar mi alegría. ¿Pero qué hace el hidromiel? ¿Ves? Es que ese Oye, señor de tenía verdad, alergia. tendrían que hacer un Ig Nobel para Juan Ignacio directamente. Ese señor Así, tenía alergia. a medida, Va camino, como un va traje, camino, ¿eh? ya Sí, verás. sí. Pero vamos, lo que yo iba a decir, o sea, todo el mundo sabe, pues eso, que el beso te sirve para detectar el estado del cuerpo, los niveles hormonales y sobre todo, inconscientemente, claro, las características del sistema inmune de la persona a la que Es lo estás primero que besando. piensa el que besa es eso. No lo piensas, Las pero características del sistema esto es inmune. un factor de evolución, porque tú podías detectar fácilmente si la pareja a la que estabas besando era buena para reproducirte o no, ¿vale? O sea, con lo cual es muy, muy importante. Además, favorece la segregación de oxitocina y endorfinas. con Tenías lo que ver cual la cara de Manuel que no le ves. genera vínculos afectivos y eliminación de tensiones, por lo cual ahí te disminuye la alergia y el estrés. Que es ¿no? médico, que es médico. Y la serotonina y la dopamina, que también se producen con el beso, pues esas son las que te dan el enamoramiento y la adicción. Bueno, estos van más allá y te dicen que, bueno, te disminuye el estrés, cosa que todos sabemos, y por lo cual mejora un poco las alergias, en este caso, pues eso, las dermatitis. Y después está el otro artículo, un poco separado, que es el Javier que en mi Poncela decía que laboratorio... el beso era una transmisión bucal de microbios. O sea, Bueno, se estaba ha equivocado. Se ha equivocado. Bueno, también, pero bueno, esta parte es más bonita. Aumenta la respuesta inmunológica. Por supuesto. Claro. Porque al aumentar el contacto externo, tú aumentas la respuesta inmunológica de preparación contra toda posible enfermedad. Manuel, Por lo aumenta tanto, todo. De aumenta hecho, todo. Hasta lo inmunológico estos artículos te dicen específicamente qué cosas aumentas. Los niveles Bueno. de neurotrofina en el plasma y disminuye la producción de Seguro la que solo eso. inmunoglobulina E. Eso es lo... Bueno, ellos se han centrado en esto, ¿vale? Pero bueno, digo, para los dos casos, besarse intensamente y el resto de actividades sexuales que os podáis imaginar, ¿vale? Y el otro es en el que en el laboratorio tuvimos un momento de risa allí con el jefe, porque yo primero lo leí y decía, la prevalencia de la persistencia del ADN masculino en la saliva después de un beso. Y decía, ¿y por qué solo el ADN masculino y no el femenino en el caso de la saliva del hombre? Hubo un comentario que os podréis imaginar en el laboratorio. No, que yo comenta. no lo Aclara. voy a reproducir porque no sé si hay niños todavía a estas horas por aquí. Pero bueno, en realidad el estudio es bastante serio e interesante porque buscan aplicaciones en ciencia forense para el intento, pues eso, de buscar, por ejemplo, en casos de violación, poder determinar al violador. Pues en el caso de que el violador haya besado a la pobre mujer, en este caso,
ellos querían estudiar cuánto tiempo prevalece sin degradarse el DNA en la saliva y llegaron a la conclusión de que se mantiene incluso durante más de 1 hora. O sea que si de alguna manera haces la toma de muestra con tiempo, sí te puede valer para cazar al... Que tampoco parece Nobel, tampoco. Por eso te digo, a mí tampoco me parece un Claro, Nobel. son A ver, más es divertido, Sí, pero son pero serios. son estos dos son Divertido mis mientras Nobel. te besas, luego. Claro, ¿no? Bueno, y el resto de cosas. Yo te propongo una investigación próxima. Vamos a Pero averiguar... no la vamos a decir porque nos la roban los oyentes. No, la podemos Bueno. decir. Vamos a averiguar la relación que hay entre la velocidad a la que se abre el semáforo y a la que pita el tío de atrás. Uf. ¿En Eso España me o en recuerda- Dinamarca? Es que cambia. Eso me recuerda que hay otro Ig Nobel que era el del diagnóstico médico, que dice que puedes diagnosticar de una manera muy, muy precisa las apendicitis por el dolor que te provoca cuando pasas con el coche por encima del Baden. Lo voy a dejar ahí. Yo no sé si querrá la gente comprobar Bueno. eso. Dejamos la sección aquí porque ya nos hemos reído bastante, ¿eh? Ahora ya No, sí. vamos a ponernos ponernos muy, serios, muy, por muy fin. serios, aunque no sé si nuestro invitado de hoy, Fermín Bocos, nos va a dejar. Porque aparte de su magnífica pluma y de ser uno de esos periodistas históricos, también tiene muy buen sentido del humor. Y ayer, precisamente, dio muestra cuando estaba presentando el libro del que hoy hablaremos, El viaje a las puertas del infierno, cuando lo estaba presentando en un espacio aquí en Madrid. Así que, Carmen, te emplazo hasta luego, hasta el filandón. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La biblioteca de Alejandría. Y es el momento de adentrarnos ya de lleno en esas puertas del infierno, y vamos a empezar con nuestro invitado de esta noche, con Fermín Bocos. Hola, muy buenas noches, Fermín. Hola David, buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? ¿Qué tal? Bueno, perfectamente bien, y sobre todo ahora que te tenemos ahí al otro lado del, bueno, como se solía decir de siempre, ¿no? Del hilo telefónico. Eso es. Bueno, ha sido tu carrera como periodista es impresionante, aunque también te metiste en el mundo de la medicina. Pero bueno, como periodista la verdad es que ha sido un campanazo tras otro. Director y presentador de Telediario, has trabajado en televisiones, en Televisión Española, en Telemadrid, en Telecinco, en CNN Plus, luego en radios, bueno, yo creo que, bueno, la SER, COPE, Radio Nacional de España, es profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid y aparte de escribir, bueno, pues columnas de opinión, ser tertuliano en un montón de programas, tanto de radio como de televisión, te ha dado tiempo a escribir libros. A escribir el último de ellos, bueno, el penúltimo, el informe San Marcos, escrito en el año, bueno, publicado en el año 2009 por MR Ediciones. Y el último, el que presentaste ayer, el que tengo en la mano, un magnífico libro que además se lee con mucha facilidad, Viajes a las puertas del infierno. ¿Cómo te dio por escribir un viaje? Hay un libro, tú que estás en televisión hablando de política, de, bueno, muchas noches Bueno, ahí te vemos, ¿no? Queridos amigos y nuestros oyentes lo van a entender, todo el mundo tenemos necesidad, como quien dice, de una vía de escape. Y el ser analista político, por ejemplo, pues en las tertulias o en Europa Press, al margen de mi condición de profesor en la universidad, digamos, esta es la rutina consolidada, formal y tal. Pero todos tenemos, yo creo que como una especie de necesidad de volver a ser adolescentes, David. Y fíjate que te acabo de decir, yo es que por lo que acabas de contar, efectivamente ya tengo una cierta edad vivida en los medios y demás, ¿no? Entonces, yo cuando era adolescente, de la misma manera que ahora muchos de nuestros oyentes, pues qué sé yo, están al día con sus podcasts, con sus PlayStation, con sus Juegos de Tronos, tal,
a mí me apasionaba la mitología. Y qué sé yo, la historia de la teogonía de Hesíodo, fíjate, cuando hemos visto, pensaban en El Señor de los Anillos o en Juego de Tronos, qué mejores aventuras y qué mejores culebrones con todo tipo de ingredientes, desde la guerra a la intriga, pasando por el amor o por la violencia, pues que la historia de la guerra de Troya, Perseo, un señor que volaba en un caballo alado y disponía, porque Hermes le cedía un casco que le hacía invisible, las aventuras de Ulises. Entonces a mí desde pequeño me marcó la Odisea, por así decirlo, a cada uno, pues oye, y luego el Camino del Trueno, para que no nos vamos a engañar, ¿no? De hecho, Fermín, a lo largo del libro hablas de muchos clásicos literarios, te apoyas, de hecho, en ellos, ¿no? También puede ser, aparte de ese viaje a través de la literatura, puede ser también un viaje sobre ese infierno humano que bueno... como tú dices, en las tertulias, pues y en las columnas de opinión, la actualidad política, es una manera tal vez de escape, igual que hicieron los antiguos periodistas y cronistas. No, vamos a ver, sin duda. Yo quiero decir que he cubierto algunas guerras, la primera, la segunda guerra del Golfo, antes la del Líbano en el 82, estaba en África, en los conflictos coloniales, cuando empecé el periodismo en la revista Mundo Internacional de Barcelona hace ya unos cuantos años. Y he cubierto algunas trifulcas de la crónica parlamentaria que a veces son tan parecidas a las guerras que son una guerra, ¿no? Pero al final uno vuelve, como te decía, a aquello que añora, ¿no? Y de la misma manera que yo creo que casi todos nosotros tenemos y guardamos de nuestra adolescencia o incluso de nuestra infancia un juguete, unos cromos, una colección o algo, yo conservo como si fuese una reliquia la primera edición de una Odisea que me regaló no mi padre, sino un tío que tenía mío que era maestro. Y te recordaré toda la vida, y ahora entramos en contacto con el libro. Había una estampa en la que se veía a Ulises descendiendo al Averno, al Hades, al infierno, dejándose guiar, qué paradoja, por el ciego Tiresias, y iba a consultar al oráculo de los muertos. Y el oráculo de los muertos, en el libro también se habla de los oráculos de los vivos. En el oráculo de los muertos lo que hacían en la antigüedad era preguntarle a los seres que estaban en el Hades por las cosas que les angustiaban. Ulises descendió al Hades y él creía que se iba a encontrar pues con Agamenón, con Aquiles, que eran los compañeros que habían, Ajax, que era el guerrero más fuerte, que estaba cabreadísimo con él, porque no le había regalado las armas de Aquiles cuando Aquiles murió después del flechazo traidor de París, y lo que no se esperaba es encontrarse a Agamenón, porque él le dejó vivo en Troya, y menos aún Anticlea, su madre. Entonces, esa estampa de Ulises con la espada, un pequeño cabrito que llevaba para ofrecérselo a los muertos, guiado por el ciego Tiresias, a mí se me quedó en la imaginación. Y bueno, pues mira, 35, 40 años después, querido David y queridos amigos, dije, bueno, pues si el Necromantellón existe, si Ulises bajó al infierno, yo tengo que buscar el Necromantellón. Bueno, está en el norte de Grecia, y debo decir, y que no se asusten nuestros compañeros porque estamos sanos y vivos, y nos vimos ayer antes de ayer en la presentación, que yo he descendido al infierno por los mismos escalones que descendió Ulises, ¿no? En Éfira. Bueno, aquí tienes a otro montañés que seguro que conoces, Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, nos conocemos. Querido paisano, ¿qué tal tú? Como diría uno. Aunque soy nacido en Madrid, pero es que soy de sangre montañesa. Estás asustadísimo diciendo uno que no, pero que ha bajado al infierno y ha vuelto. En parte has contestado lo que te iba a preguntar, pero hay una cosa importante. Has dicho una cosa al principio muy interesante. Estabas hablando, como cuando comenzabas tus comentarios, sobre la realidad, lo que tú estás haciendo ahora mismo. Y dices, bueno, ¿y cómo salir de esta realidad? Dices, bueno, pues entre salir de la realidad y ir al infierno, el paso es muy, muy grande. Entonces, pues no deja de ser curioso porque has hecho una pequeña guía de viajes. Entonces, la verdad es que no dejas una guía. Te falta solamente decir dónde pernoctar, cómo entrar, cuánto cuesta. Dónde comer ya lo dice. Sí, dónde comer lo dice. ¿Cómo son los guías? ¿Cómo es la zona? Vamos a ver, yo creo que yo soy ya un periodista senior, no quiero remitirme al repaso que ha dado David a mi biografía. No entremos en detalles. Y ha sido muy breve, ¿eh? He vivido una vida periodística intensa y una vida personal
también interesante y gratificante, Sí. pero ya me puedo permitir, por ejemplo, qué sé yo, en este libro hay una serie de viajes, como tú muy bien dices, que me han llevado desde la Rábida, y hablaremos de ese punto de arranque, porque hay una puerta del infierno ahí, o el Escorial, hasta Tokio, hasta el centro de Tokio, donde hay un templo dedicado, el templo Taishoji, dedicado Claro, al diablo. perdona, te quería hacer una pregunta precisamente sobre eso. Es decir, porque, claro, lo Sí. más interesante que veo para la gente que no conoce todavía el libro es que hablas de infiernos, que en el fondo es lo mismo, diferentes, porque cada cultura tiene una visión distinta de la forma en la que se entra y lo que se ve. Pero fíjate que hay un hilo conductor, casi hay una transversalidad. Todas las culturas que nos han precedido, y naturalmente la nuestra, han tenido la noción del bien y del mal y la han proyectado. Lo que está en el inframundo, bajo tierra, quizá porque Es verdad. hasta hace no mucho las incineraciones son rituales funerarios relativamente recientes en el tiempo, y lo normal era, digamos, depositar el cuerpo del muerto, el cadáver, en la tierra. Y entonces ahí es donde empezaba lo desconocido. Y lo bueno era levantar la mirada al cielo. Entonces, de una u otra manera, eso fue codificándose como que lo que aguardaba en función de la conducta seguida en vida era el castigo. Bueno, todo eso nos remite al antiguo Egipto, lógicamente, donde se tasaba y pesaba el alma de los muertos para decidir si Anubis, si al final iba a un sitio o iba a otro, ¿no? Entonces, las distintas religiones han ido codificando en el fondo la misma idea. Lo que hacemos, y no estoy pensando solo en ¿os acordáis de la magnífica película Gladiator? Tiene trascendencia en la eternidad. Y bueno, para unas culturas religiosas, la conducta en esta vida puede abrir las puertas del paraíso, o todo lo contrario, del infierno. Hemos tenido, en nuestro mundo occidental, europeo, judeocristiano, hemos tenido 20 siglos de temor al infierno. Y yo me pregunté, y es uno de los hilos conductores del libro, que es muy bien, tú lo has definido, querido paisano, un libro de viajes culturales a lugares donde la antigüedad fue un oráculo, una puerta, un oráculo de los muertos, uno de los vivos. Yo me pregunto, ¿por qué ha desaparecido el temor del infierno? Bueno, ¿Por qué vivimos ha una desaparecido época la esperanza en el cielo? Es que está relacionado. Bueno, para negar a Dios hay que... Está complicado eso, sería un debate enorme. Es el yin y el yang, ¿no? Sí, Claro. sí. Jesús. Y luego en este libro, como tú muy bien dices, y volviendo un poco a la idea esta de que como periodista senior y ya en una situación personal, pues ya me puedo permitir a los sitios que yo elijo sin la urgencia que tenemos y hemos tenido durante toda nuestra vida, que hay un redactor jefe que nos llama diciendo, pero ¿qué pasa con la crónica que tenemos que cerrar, tío? Es decir, y entonces dije, bueno, pues me lo tomo, por ejemplo, a Sicilia, que me pasó una cosa, si tenemos un minuto os la cuento, vamos, sobreviví a un rayo, me cayó un rayo y estuve durante casi 2 meses, he tenido 3 dedos insensibles. Eso no es nada frente a Chapman. Ahora os lo cuento. Sí. En Sicilia fui, me instalé en Palermo, cogí un coche, me fui a Enna, que está en el centro de Sicilia, donde en una montaña a casi 1000 metros de altura hay un altar natural dedicado a Ceres, que en tiempos allí se hacían sacrificios humanos. Ceres es nuestra Cibeles, la diosa agraria, ¿no? Sí. Y estaba lloviendo a mares, llevaba el paraguas que me habían dejado prestado en el hotel de Palermo, y solo se me ocurrió, y mira que soy ya mayor y que llamaron por teléfono, me llamaron y cogí el teléfono, y en ese momento me pegó un zurriadazo. Un diablo, debió ser. Bueno, sí, puedes decirlo. No ibas desencaminado. Debió ser un diablo. No ibas muy equivocado. El subconsciente, un rayo como el fuego de San Telmo ese que cuando estás en la mar y tal, bajó como una llama y dije, coño, perdón, no lo debí decir. No, bueno, a estas horas se puede. No, seguro que lo dijiste o algo peor. No, sí, bueno, pero ahora dijo Cáspita. Dijo Córcholis, un rayo. Dije Córcholis, sí, Cáspita, y ahora David, cuando en la próxima pone un efecto de estos para borrarlo. Un pi. Y entonces tiré el teléfono, me metí en una cueva que había allí y dije, bueno, de esta no salgo porque estaba lloviendo a mares y no había nadie. ¿Elegiste la cueva que tiene el oso? Sí, pero luego al final dije, tengo que volver. Y pues un mes y algo después, porque claro, las tertulias, la tele, la radio, las clases de la universidad, dije, vuelvo. Y volví y de paso digo, pues ya ahora me voy a acercar no a Enna, que es donde está, sino a Letna, que era naturalmente la fragua de Vulcano, otra de las entradas del infierno. Bueno, es un libro de viajes y claro, decirme una cosa, después de que te ocurra algo como eso que os he contado, ¿cuál es lo más natural si nos puede permitir? Si buscar un buen restaurante, echar mano de la carta, decir esto que es lo que me va a compensar. Y pedir carne poco hecha. Y un buen vinito. Y celebrar que estás vivo. Claro, y por eso nos decía el profesor, el filósofo José Antonio Marina,
cuando presentó el libro, dice, bueno, cualquier día de estos, una agencia de viajes se va a apropiar de la idea de viajes a las puertas del infierno y va a montar un negocio de, bueno, regístralo, digo, no estoy yo para eso. Fermín, que soy Jesús Callejo. Hombre, maestro. No, hombre, el maestro eres tú, desde luego. No, hombre, no. El libro, para que todos los oyentes un poco se hagan una idea, ¿no? El libro es un viaje literario. Es un viaje a lugares físicos, a lugares geográficos, pero tengo una sensación que quiero que tú me la confirmes. Es como ese viaje de Ulises, porque de hecho le citas en bastantes ocasiones, en fin, que sale de Troya para viajar hasta Ítaca, ¿no? De alguna forma tu primer destino es ese monasterio univense de la Rábida y al final terminas en un lugar, desde mi punto de vista, insólito dentro de este título de Viajes a las Puertas del Infierno, que es ni más ni menos que una puerta al cielo, que es el Monte Athos en Grecia, ¿no? ¿Tú lo has planteado este libro como un viaje iniciático, sabiendo que son viajes en distintas épocas, en fin, en distintos ambientes, pero en el fondo yo tengo la sensación que desde ese monasterio de la Rábida, en fin, en busca de esa puerta del Hades, hasta que llegas a ese otro monasterio, ¿no? En el Monte Athos, donde por cierto solo se admiten a hombres, hay todo un periplo de lugares, desde el lago Averno, en fin, estás en el Cormantión, como tú has dicho, en la tumba de Dante, en el Monte Hermón, en Turín, etcétera, etcétera, pero en el fondo todo es un reconocimiento interior, no solo de los aspectos geográficos que tú vas tocando, sino también de ti mismo, ¿no? Como si al final llegaras a tocar el cielo en función de que has estado en el inframundo, y eso es lo que te hace al final reencontrarte a ti mismo y por lo tanto salir un Fermín Bocos nuevo. No sé si me equivoco o he especulado demasiado. Todo lo contrario, yo no lo habría explicado mejor, Jesús. Vamos a ver. Yo creo que en todos nosotros, en todos los seres humanos, incluso previo a cualquier vinculación con la fe, antes de que uno por cultura, por familia, por educación, pues se adhiera, digamos, a un determinado credo, en nuestro mundo occidental, pues el cristiano-catolicismo y tal, anterior a eso incluso, hay una predisposición, hay como una pulsión que nos hace sentir que nuestra naturaleza animal no termina, que tiene que tener algún sentido en la vida. Tenemos como una pulsión, digamos, a pensar que nos podemos distanciar de eso. Y entonces, bueno, eso le acompaña a uno cuando estás muy pillado con los días y tal, pues no, fíjate tú, con el tráfago de la vida, el trabajo, cuando uno tiene trabajo, cuando lo pierde, tal. Pero si uno tiene ya un minuto para reflexionar acerca del entorno y me encuentro en el periplo este de las entradas del infierno, con todo lo que supone culturalmente pensar lo que significaba el infierno, el Hades, etcétera, al final tienes efectivamente la sensación de que tiene que tener un complemento. Lo decíais hace un ratito, el yin y el yang. Y bueno, en el Monte Athos, que es una comunidad monástica donde hay 21 cenobios, 21 meteoras, para que nos entiendan los oyentes, nuestros amigos oyentes que hayan ido alguna vez a Grecia, que como tú muy bien decías, al registro por una norma dictada por un emperador de Bizancio en el siglo XI, tiene prohibida la entrada a todo ser barbilampiño, femenino e incluso animales, solo varones y barbados. Entonces, claro, ahí el mundo es otro, ahí el mundo moderno se detiene. Y digamos que el periplo vital es la meditación. También es verdad que esa ayuda que te dan muy poquito de comer, no cobran nada, cuesta mucho conseguir. Sí, ¿no? meses, ¿no? Incluso. Sí, porque lo que se llama el diamonitirión, que es el permiso, tiene que venir avalado por el Ministerio Griego de Asuntos Exteriores y por el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, que no vive en Estambul, sino que está en Tesalónica. Resumen, yo creo que a mí me favoreció que dos libros míos anteriores, me parece que David lo citaba al principio, uno de ellos, el Informe San Marcos, estaba traducido al griego, allí lo habían traducido como El Evangelista, y incluso uno anterior dedicado a la peripecia de Lord Byron, que se llamaba La venganza de Byron, ¿no? Eso es de Byron. Entonces, yo creo que alguien en algún punto de ese periplo burocrático que pides una solicitud en la embajada de aquí, la mandan, tal, y decir, bueno, pues me suena, total. Me dieron el permiso. Bueno, es entrar en la Edad Media. Y cuando uno va, y yo venía desde Venecia, y creo que lo cuento en el libro, Venecia, tal, pues imaginaos el lujo, los turistas, la maravilla de una de las grandes ciudades de Italia, y de repente encontrarte que no hay prisa, que no te cobran nada, que puedes estar hasta 6 días y 7 noches. 6 noches y 7 días en cualquiera de los
21 monasterios, lo único que tienes que hacer es aceptar las normas. A las 3 de la madrugada te despiertan para ir a rezar, pero si no quieres, no vas. Y yo, naturalmente, ya que fui, aproveché, ¿no? Estuve, por ejemplo, la experiencia del Gran Labra. Bueno, es que era abocarte al siglo en el que Bizancio tuvo su máximo esplendor, reliquias, tesoros por todas partes, códices miniados, incienso, 3 de la mañana. Bueno, tuve la sensación de que podía levitar, y eso que yo pensé hacer ejercicio. Y de todas formas... perdón. Sí. No, y te decía, y entonces dices, bueno, lo que descubrí, o creí descubrir, es algo que en el fondo está al alcance de todos nosotros, pero que nos niega esta vida que llevamos, y es que despojado de las preocupaciones, las hipotecas, el que te has quedado sin curro, que tienes un jefe tóxico, que estás esperando no sé qué y no llega, un problema en casa con la familia, el metro que sería llega tarde, en fin. Claro, los monjes que han llegado ahí han renunciado a todo, y entonces su objetivo es lo que en griego se llama la ataraxia, que es la imperturbabilidad. Hacer que nada le perturbe a uno. Bueno, la media de edad son octogenarios y había algunos que habían conseguido el siglo centenarios. Bueno, sí, algo parecido ocurre en el budismo o en el budismo tibetano, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, en este viaje o en estos... en este viaje porque es el título del libro, que está compuesto de muchos viajes a lo largo de tu vida, según sé, ¿no? Pues, y algunos muy divertidos, por cierto, ¿eh? Hombre, pero... Por ejemplo, el de Nápoles, bueno, es que ir a buscar las huellas de la Sibila de Cumas que llevó de la mano a Eneas para que, con la rama dorada, que si queréis lo explicamos, para bajar al Hades y volver, y le reveló que iba a ser el origen de Roma. Bueno, sobrevivir al caos del tráfico de Nápoles... Bueno, ya lo es, ¿no? Pero antes me gustaría hacerte una pregunta, sobre todo es más a nivel personal, ¿no? Después de todos estos viajes, como decía, ¿qué es el infierno para ti? ¿Es solo un mito? No, vamos a ver, David, el infierno, aparte de la cita esta tópica, yo te daría, la respuesta habría sido, ya sabes lo que decía Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. Vamos a ver, el infierno es, sustituyamos la palabra infierno por el mal. ¿Alguien puede dudar, nuestros oyentes, vosotros que estáis ahí en la mesa de redacción, alguien puede dudar de que el mal existe? Yo en algún momento he tratado de evocar, a mí me pasó en Turín, que en fin, lo cuento brevísimamente, después de una noche en la que estuvimos haciendo un recorrido Turín, la ciudad del diablo, con evidencias masónicas en tal, que entre ellas se habían cerrado los restaurantes y encontré uno. Eso sí que es el infierno, que cierran los restaurantes. Sí, pero bueno, Turín es una ciudad, en España a las 12 puedes encontrar el cubierto en cualquier sitio, en Turín a las 8 ya está cerrado. El diablo, en fin, al final era... iba a decir una barbaridad, las mesas con esqueletos, mesas de cristal transparente, un retrato gigantesco de Vlad el Empalador, la imagen del vampiro, ¿no?, de Drácula y tal, y dije, bueno, esto es una casualidad. Salgo y de verdad me encuentro con una iglesia, que es la iglesia más antigua de Turín, que yo no conocía, el callejero de Turín, con una placa que decía, aquí el padre tal y daba el nombre tal, fue deportado al campo de Mauthausen, al campo de Auschwitz, por defender a los hebreos. Y yo pensé, coño, alguien puede dudar de que el mal existe. Pero cuando hablo de los campos nazis, podríamos evocar el Gulag soviético o Pol Pot, 3,5 millones muertos. Oye, queridos amigos, ¿y el Estado Islámico ahora? Fijaros si pensamos un minuto, el cuidador de Palmira, un arqueólogo con 82 años, que le ofrecieron, Palmira es una de las ciudades más hermosas que tuve el privilegio de verla antes de que estos bueno, era, claro. Es patrimonio de la humanidad, pero este buen hombre con 80 y tantos tacos, 82, parece ser que le ofrecieron repatriarle hacia Damasco, en fin, al margen de entrar que el Bashar al-Assad es el que provocó la guerra civil y tal, y dijo, no, pero si yo estoy aquí cuidando unas ruinas centenarias, milenarias, son de todos. Llegan, le detienen, le cogen, ponen una cámara delante, le ponen un cuchillo y le degüellan a cámara. Bueno, le podemos llamar el diablo, le podemos llamar el mal. Creo, y lo he dicho de una manera así un poco gráfica, el diablo es el jefe de recursos humanos del infierno y sigue haciendo las estas. Fermín, en la multitud de los lugares que mencionas, desde luego, algunos te dejan impresionado, otros
evidentemente pues está dentro de ese, a los límites del infierno, nunca mejor dicho, ¿no? Porque has hablado del purgatorio cuando estuviste en Roma, ¿no? Ese famoso museo del purgatorio. Pero hay una curiosidad, ¿no? Que me gustaría que destacaras, porque a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? Cuando lo leí. Has hablado antes de Sicilia, has hablado de donde te cayó el rayo, donde te iluminaste. Sí. En fin, sabes que en México están los graniceros, que son chamanes que les ha caído el rayo y han sobrevivido y han adquirido poderes. Así que no me imagino la cantidad de poderes que has podido tener desde entonces. Oye, pues me estás dando una pista. Sí, los graniceros. Te lo digo en serio. O sea, ¿tú crees que yo puedo ir a pedir un crédito y como se nieguen levanto el dedo? A ver, tener poderes no es hacer milagros. Depende qué dedo levantes. También es verdad, y que tenga la mano. Exacto. Bueno, me refiero a la anécdota que tú viste. Esta era una entrevista seria, disculpa. No. En ningún momento. En este programa, precisamente, si algo nos caracteriza es eso, ese sentido del humor, ¿no? Que precisamente en un tema tan morboso como es este. Pero es que tú creo que eres de los pocos que has visto una carta del diablo. Bueno, en la Catedral de Agrigento, si no recuerdo mal. Exactamente, en la Catedral de Agrigento, en Sicilia, eso es. Hay una carta del diablo que procede de un monasterio que está en una población que se llama Palma de Montechiaro, que a los oyentes que hayan leído El gato pardo de Lampedusa o hayan visto la película de Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, les resultará familiar. Es una historia... Bueno, yo la describo en 4 palabras y que juzguen los oyentes. Una antepasada precisamente del príncipe Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el que en la película es el príncipe de Salina, en el siglo XVII estaba en este convento, que es un cenobio, un convento de clausura en Palma de Montechiaro, y estaba redactando una nota personal para anotar pues, las faltas que podía haber cometido con el fin de ayudarse a realizar una buena confesión. Y en ese momento estaba en el claustro y recibió una pedrada que casi la da directamente a ella en el impacto en el cuerpo, y era una piedra que estaba envuelta en un papel. Entonces abrió ese papel y encontró una serie de líneas y letras indescifrables. No sabía qué significaba. Entonces de repente oyó una voz y dijo, bueno, imaginémonos, eso es lo que describe la historia, yo no juzgo. Era el diablo que la conminaba a que en esas notas que estaba realizando para su confesor incluyera también lo que el diablo, el maligno, entendía que era un trato discriminatorio por parte del Altísimo, por parte de Dios, porque decía que a los hombres les perdonaba los pecados y en cambio a él, por haberse revelado, el pecado de soberbia no se lo perdonaba. Claro, la pobre mujer sobrecogida, lo único que acertó a escribir en el papel es ¡ay, que al parecer en el dialecto siciliano hay que decir ¡ay de mí! Bueno, ese texto, ese papel se conserva encastrado en una lámina de metacrilato en la Catedral de Agrigento, guardado en lo que era la Cámara del Tesoro, está en la parte más alta de un torreón, y para entrar ahí que es como si fueran los antiguos bancos estos que tenían cajas de seguridad y demás. Bueno, uno lo ve allí, lo ve documentado. Fui a Palma de Montechiaro y que tienen una copia y dices, bueno, lo mejor es contar lo que has visto. El Vaticano en su época hizo una investigación, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, pero esa es la tradición, que es una carta del diablo. Y es verdad que no ha habido ningún lexicógrafo, ningún experto en criptografía, nadie que haya podido descifrado. Es un poco como un manuscrito Voynich, pero escrito por el diablo. Pero no es ni arameo, ni árabe, ni tal. Bueno, es un lenguaje o inventado o un lenguaje indescifrable. Yo creo que hay veces que frente a lo que uno desconoce tiene que aceptarlo con humildad y decir, mire, hasta aquí llego, esto es lo que hay, juzguen ustedes. En el libro hablas, hay puertas del infierno, hablas sobre todo en muchas de las clásicas en Grecia, en Italia, pero por ejemplo mencionas una cosa curiosa, por ejemplo en la Catedral de Chartres, donde está ese clavo que juega un momento fundamental en el momento del solsticio. Bueno, esa ha sido, vuelvo a repetir, en fin, para aquellos oyentes que ahora no me sitúen por mi edad y tal,
he cubierto, como decía, como corresponsal guerras, llevo muchos años en el periodismo. Yo soy un tipo fundamentalmente escéptico en relación con la política, sobre todo. Yo, digamos, me mantengo a distancia de la política. Con eso no me poder... extraña, ¿eh? Con eso no me extraña. No, claro, ahí podemos coincidir todos. Porque yo creo que hay que describir los hechos con independencia de nuestras ideas, ¿no? En consecuencia, frente a todo fenómeno, digamos, tengo una visión en principio, como decía, un poco, pues eso, escéptica. Sin embargo, y lo cuento en el libro, lo vivido es lo vivido, y eso no me lo puede refutar nadie. El día del solsticio de verano, en una circunstancia de sol muy precisa, 12 del mediodía hora solar, las 2 de la tarde, con arreglo a nuestro mismo horario, que es el mismo meridiano, el uso horario de Francia. Bueno, yo he llevado un par de días. Chartres, y eso seguro que nuestros oyentes lo saben, dentro del mundo del orbe de las catedrales góticas, es la que pasa por ser la más perfecta. Y detrás del mundo de las catedrales góticas, seguro que alguno de nuestros oyentes leyó en tiempos aquel famoso libro que se llamaba El misterio de las catedrales, escrito por el no menos misterioso Fulcanelli, que nadie nunca consiguió identificar. Es un libro que durante probablemente 50 años del siglo pasado intentaron ser... Bueno, Chartres pasa por ser, como decía, una de las mejores obras de catedral gótica, y las catedrales góticas, en la base de las catedrales góticas están los códigos masónicos. Maçon en francés quiere decir albañil. Bueno, la catedral es como la mayor parte de las catedrales, una nave principal donde, primer detalle, es la única que tiene una representación de un laberinto. Bueno, el laberinto remite a Creta, a Nosos, a Ariadna, a Lilo, a Teseo, al Minotaurio. En el caso, digamos, de la versión, digamos, piadosa cristiana, es la Virgen María sustituye el papel de Ariadna y guía, en este caso, al pecador para salir del laberinto del pecado y acabar en el cielo. Todas las losas de la catedral, salvo una, tienen aproximadamente, guardan una simetría, tienen más o menos las mismas proporciones, pero hay una trapezoidal. Y en el centro, como me preguntabas, hay un clavo dorado, en francés, le clou dans le trou, el clavo sobre el agujero. Y yo no lo sabía, lógicamente, antes de uno de estos viajes, todos los viajes. Yo creo que el placer del viaje se inicia en la preparación. Uno lee libros, compensa su ignorancia y llega a los sitios con la sensación de que ya sabe, pero luego descubres que solo sabes una parte. Ese día, desde aproximadamente 2-3 horas antes tal vez, empezamos, yo llegué, empezó a llegar gente, y nos fuimos concentrando, formando un círculo alrededor de esa baldosa, porque la expectativa en la que todos estábamos es que hay un punto a las 12 que penetra un rayo de sol desde el vitral que ilumina esas vidrieras maravillosas. La vitrera de San Apolinar. Eso es, de San Apolinar, y entonces empieza poco a poco, lógicamente, porque la Tierra gira alrededor del Sol, empieza a correr el rayo Sol. Bueno, lo cuento y no me preguntéis qué explicación puede tener. Cuando llegó justamente donde está el clavo, sentí como si hubiera tenido, y las demás personas, además hablamos en muchos idiomas allí, gente que había venido de muchos sitios, como cuando alguien estás en un sitio que hay moqueta y te toca y dices, oye, me has dado un calambre. Sí. ¿Os habrá pasado alguna vez? Que de repente dice, oye, me das un calambre, cuando el teléfono vibra, yo hasta sin moqueta. lo tienes en la mano. Bueno, chicos, no sabría, disculparlo de chicos, coloquialmente, no sabría explicar por qué, pero yo tuve la sensación de que había una rara energía. Bueno, ¿qué es lo que hay debajo de ese clavo y de esa... Ahí está la clave. Ahí hay un pozo de unos 30 y tantos metros que en tiempos de los druidas, es decir, en tiempos anteriores a la conquista romana, encima había un templo y pasaba por ser una puerta al infierno. Es más, hay una leyenda que dice que está conectado bajo tierra, parémonos en las distancias, con la Gran Place de Bruselas y con Santiago de Compostela. Yo cuento la leyenda y naturalmente no puedo dar fe de su veracidad. Pero sí, es curioso que eso que me pasó es verdad. Y bueno, ya os cuento y termino de contarlo, no sé si lo conté en el libro. Terminamos a las 2:30, 2:20, porque claro, la gente se deshizo el grupo, desconcertados, unos hablando en francés, otros en italiano, en inglés, tal, y salgo y digo, bueno, pues voy a buscar un sitio para comer, aunque ya es tarde en Francia, pero enfrente había un bistró, me siento, y cuando pedí, ya no me acuerdo de pedí, de repente veo una moto, y ¿sabéis qué número tenía la matrícula?
6. Y dije, bueno, esto no puede ser. Hice una foto y pensé, coño, Bocos, no puede ser. Esto no. Y bueno, y estaba, ya venía el camarero. ¿Y eso que no estabas consumiendo hidromiel como nosotros en el estudio? No había traído ni hidromiel ni me había traído el hidromiel, la del pasado, no había nada ya. Y de repente aparece un tío, tal como os lo cuento, queridos amigos, un motero, vestido con una chupa de cuero y unos pantalones de cuero y un casco. O sea, de motero. Cojo, el tío iba cojeando, ya sabéis las leyendas del macho cabrío, etcétera, tal. El tío se arranca, se va. Y yo dije, bueno, esto no me ha pasado, pero lo cuento y no se lo va a creer nadie. Bueno, pues eso fue Charter, si tengo la foto de la moto. Es tal, dice, bueno, esto es una... Bueno, naturalmente, nuestros oyentes saben que ese número que acabo de evocar es el número del maligno con arreglo a lo que San Juan en el libro del Apocalipsis revelaba que era el número identificable que identificaba a la bestia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues viaje a las puertas del infierno. Bueno, en el libro hablas, viajes por España, Grecia, tanto el norte como el sur, tanto Grecia como Italia, ya decía, pues los abarcas completamente, pero también Israel, Francia, Sicilia, o sea, la India, Japón, y Babilonia, Irak, Babilonia, en fin, hasta Egipto, ¿no? Son pues alrededor de unas 300 páginas en las que cuentas aventuras, hazañas, digo hazañas porque bajaste como al Hades y estás aquí, ¿no? Pasaste, te has buscado, pero has vuelto. O sea que lo digo por el rayo. Eso es toda una hazaña, ¿no? Fijaros qué curiosidad, que yo no lo sabía, de verdad, pero que nuestros oyentes, los que estén ahora más cerca de la Rábida en Huelva, o los que nos escuchan en Madrid, en el Escorial, yo no sabía que según un historiador antiguo, Vieno, que lo citaba otro más reciente del siglo XX, que buscó inútilmente Tartessos, Adolf Schulten, un historiador y arqueólogo alemán, que en la Rábida había una puerta del infierno y se celebraban donde está hoy el monasterio. Y claro, él explica que Ulises, cuando llega allí, lo hace siguiendo... lo cuenta Homero, es dos ríos, el Cócito y el Piriflagetón, el río de las llamas y el río de los llanos. Dice, un río rojo, y este hombre dice, el Tinto y el Odiel. Claro. Una peña, dice, claro, es que el paraje el río que está, el paraje que está excavado en el norte de Grecia, donde yo he descendido a Hades en el Necromantellón, que se ha mantenido durante 31 siglos intacto, porque encima había un cementerio y en el centro del cementerio una ermita. Hay dos ríos que son muy parecidos al Tinto y el Odiel. Bueno, ¿sabéis qué nos quiere decir esto? Que Ulises, yo creo que no es un personaje de ficción, es Liman, otro de los grandes arqueólogos, en este caso aficionado italiano, alemán, demostró, que murió en Italia, en Nápoles, por cierto, demostró que excavando donde él creía que estaba Troya, apareció Troya, excavando en Micenas apareció el tesoro de Agamenón, que Ulises pudo llegar a atravesar las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, y llegar hasta nuestra tierra. Bueno, eso es muy importante. Ese tema da para un programa, ¿eh? Da para un programa, pero por completo. Tenéis que llamar a alguien que sea más sabio que yo. Y qué mala suerte le ha dado el Sultan, que no encuentra ni Tartessos ni las puertas del Hades. Bueno, pero se lo pasó bien en Andalucía un tiempo. Bueno, lo que sí que pueden encontrar nuestros oyentes en todas las librerías, Viaje a las puertas del infierno, escrito por un maestro, por Fermín Bocos, y publicado por la editorial Ariel. Muchas gracias, don Fermín, por haber estado con nosotros. Si me tratas de usted ahora, pienso que tenemos que repetir la entrevista. Desde que te has convertido en chamán. Querido Jesús y querido paisano, ¿no? Querido Fermín, la verdad que un placer. Oye, muchas gracias a vosotros, de verdad que hacéis un buen programa, es muy divertido. Ya sabéis que aunque yo trabajo en la tele y tal, sobre todo soy un hombre de radio. Sí. He trabajado en la SER, en la COPE, en Radio Nacional, en Onda Cero, y la radio es la palabra. Y os digo de verdad, no hay nada que al final llegue más cerca y más hondo de un ser humano que la palabra. O sea, que viva la radio y viva la noche. Gracias, Fermín. Un abrazo muy fuerte. Fermín, buenas noches. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta
David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, maese, ya lo decíamos al principio del programa, Fermín Bocos ha hecho referencia a él, pero era lógico, esperaba, incluso pues en las redes sociales ya nos decían, ¿no? Hablaréis del Escorial. Pues cómo no vamos a hablar de esa boca del infierno que tanto conoces y de la cual además tienes un libro titulado así. Sí, bueno, es que de todas maneras ya hicimos un programa casi un monográfico sobre el tema, aunque todavía se podría hablar mucho del Escorial. He estado viéndome el capítulo que hace Fermín sobre el tema del Escorial y escuetamente pues cuenta lo que más o menos sabemos. ¿Por qué el Escorial es una puerta del infierno? Pues no porque se encontraran precisamente allí un agujero que condujera directamente a los fuegos de la gehenna, como diría el Evangelio de San Mateo. No, sino por otra razón, por una razón puramente conceptual y teórica. Simplemente es que la circunstancia de hacer un templo que en definitiva trataba de emular un poco al primer templo de Salomón y hacerlo de la manera que lo hizo, digamos como bastión de la cristiandad ante cualquier otra ideología, ante cualquier otra creencia, efectivamente, como dijo el padre Sigüenza en su propia historia sobre la construcción del monasterio del Escorial, de este alcázar solamente podrá deducirse que mucho daño le hace al maligno, efectivamente, porque con él le tapamos una de las puertas a los hombres. Claro, por eso le llaman la boca del infierno y por eso le llaman la puerta del infierno, porque Felipe II sabía que desde allí, evidentemente, simbólicamente, se iba a tratar contra todo aquello que fuera contra la Iglesia o a su concepción de la Iglesia. Pero además, sobre todo, porque en su idea estaba que el Escorial era una especie de nuevo templo de Salomón. Además, aunque no aparece en ningún texto, sí que queda implícita la figura de que también Asmodeo, igual que en el propio templo de Salomón, es el constructor y el guardián de los secretos del templo. En el caso del templo de Salomón tenemos a Hiram el constructor, Hiram el bronceador, del que tenemos poca idea, pero en el caso concreto del Escorial, todo aquello lo sustituyó Felipe II, curiosamente por cántabros, como Fermín Bocos y como el Carlos, cántabros como Juan de Herrera, cántabros como, por ejemplo, un personaje del que se habla muy con poquito. Muchas dudas sobre muchas personas, muchos de ellos sobre sus personajes reales y sobre quiénes eran de verdad. Claro, porque por ejemplo de Lucas de Escalante no se sabía nada, se sabía que era de Trasmiera y poco más, y se sabía que hablaba un lenguaje horrible que era la pantoja y que no entendía absolutamente nadie. Pero es cierto que el Escorial efectivamente figura como una de esas puertas del infierno. De todas formas, por encima de la historia, de la construcción, de los motivos por los cuales se construyera, tú que además eres un gran conocedor de las cuevas y de todo lo que es la geografía cercana al Escorial, ¿hay por allí alguna cueva que haga pensar que allí, en su momento, ¿no?, que ahí podía haber una de las entradas, o esa cueva posiblemente fuera, tapada al construirse encima el Escorial? Dicho con toda claridad, de ningún modo. Es un batolito granítico y de gneis que es imposible que dé lugar a ningún tipo de laberinto subterráneo. De hecho, las aguas en la zona se recogen de los navazos, se recogen fundamentalmente de los navazos porque es el agua que recoge el musgo y el que recogen los prados de montaña. Allí no hay un sustrato calizo que sería el que podría almacenar agua, ni siquiera de margas lo diremos, a ver, de adobes, digo de adobes, de arcillosas. Arcillosa de barro. De margas arcillosas. Ahí no existe. Sí que lo quiso hacer en un sitio así Felipe II, fue una de las posibilidades que tuvo, pero al final se decidió por el Escorial por una sencilla razón, y era porque el material estaba más cerca para construirlo. Una pregunta concreta, Juan Ignacio. Has mencionado bastantes veces, yo soy de la opinión que allí nunca hubo nada relacionado con el infierno, pero en la leyenda de que se hable de una boca del infierno allí puede ser debido a dos cosas. Primero, lo del famoso perro negro, que martirizaba a Felipe II, y aquella famosa frase que parece que dijo que si aquí el diablo no quiere que se haga el Escorial, aquí es donde lo vamos a hacer precisamente. Sí, bueno, pero eso fue por una tormenta que... Claro, pero todo eso es lo que puede haber fomentado que la gente luego dijera que allí había una boca del infierno. No, bueno, la leyenda parte de dos temas fundamentales. El pueblo sobre el que se construye el monasterio era la ferrería de Fuentelámparas. Eran una serie de herrerías donde se trabajaba el hierro con muchas chispas y con muchas escorias, precisamente por eso se llama el Escorial. Y
una de ellas se llamaba precisamente la Puerta del Infierno, pero por las chispas que salían de allí. Esa es una de las razones. Y cuando Pedro del Hoyo, el secretario personal de Felipe II, le dice, pues ahí hay uno que se llama la Puerta del Infierno, y dice, pues taparla. Pero no sé que salga un demonio. Pero un poco así como de broma, ¿no? Y el segundo... de broma, pero fíjate, ha prosperado, ¿eh? Fíjate, claro. Construían una casita y fíjate tú al final en lo que ha quedado. El perro negro no tiene nada que ver con esto, porque la leyenda del perro negro figura muy posteriormente. Ya habrían empezado las obras del Escorial, ya había sido elegido el sitio, y eso es una historia que nos lleva a Fray Antonio de Villacastín, el obrero mayor, que los obreros se quejaban del acoso de un perro y tal. Pero lo asociaban al cancerbero. Efectivamente, pues no es así, porque el propio Fray Antonio de Villacastín localizó al perro, lo mató y lo colgó del refectorio para que los monjes lo vieran hasta que se quedara en la huesa. De todas maneras, la leyenda nace posteriormente, cuando se dice que en sus últimos momentos Felipe II seguía viendo aquel perro negro, pero realmente el perro al que se ahorcó ya no volvió a aparecer más por allí. Bueno, sea por una razón o por otra, el rey Felipe II lo que hizo fue no solo construir eso allí, sino que además lo rodeó, incluyó en ese magno edificio casi 7.000 reliquias, cuanto menos. Eso sí que sirve para luchar contra los demonios. Sí, bueno, en la idea de la época, desde luego. Pero era un maniático, era un coleccionista de reliquias. Claro, pero el Escorial no solo hay que leerlo en esa clave. El Escorial efectivamente era eso, un relicario inmenso, un templo, una tumba para su familia, para su dinastía y para todo esto, sino que también era la corte. O sea, que tenía una triple función. Hasta un monasterio. Fíjate tú. Entendamos que en aquella época cualquier iglesia catedral que se hiciera se tenía que construir por encima de reliquias. Claro. ¿Para qué? Porque esa era la manera de santificar ese territorio en el cual se iba a construir. O traer tierra de Jerusalén, ¿no? Sí, pero bueno, eso era bastante más complicado. Entonces era más fácil lo de las reliquias, porque la producción, y digo producción de reliquias en aquella época, era un negocio bastante importante. Pues yo tengo que contar la de traer tierra de Jerusalén. Claro, era más fácil construir directamente pues reliquias a costa de... Vamos a ver, el típico hueso del dedo de santo son huesos de pollo, y esos están en todas las iglesias. Es una manera de hacer y ahora dirás que los dientes de San Cristóbal eran de otra cosa. O de Santa Polonia. Se demostró al final que eran molares de animales prehistóricos. O sea, que se los llevó el ratoncito Pérez. Bueno, acabemos con el tema. El Escorial creo que no va a dar para otros programas, pero sí quiero recordar una cosa y la voy a recordar muy rápido. El Escorial, uno de los lugares donde se quiso construir fue en el convento de Guisando, porque Felipe II era muy amigo. Y en Guisando quiero hacer referencia a un lugar que anda muy cerca, que es el Charco del Cura, que es el rebosadero del pantano del Burguillo. El Charco del Cura, donde podréis observar en nuestra página web que uno de nuestros amigos ha colocado un lugar donde hay una serie de actividades y una serie de cosas que quería comentar. Y hay una leyenda asociada al Charco del Cura que contaré en un próximo programa. ¿De acuerdo? Bueno, pues y ahora vamos a escuchar esa música que llevabas en la mochila. Bueno. A ver, cuéntanos. Hablando del Escorial, esto es una toma en directo en el oficio de tinieblas de la noche del Jueves Santo en el propio monasterio del Escorial. El oficio de tinieblas. Qué bonito suena eso, ¿eh? Sí, cuando solamente se encienden los dos candelabros que hay en la basílica, el tenebrario y el clavel. Bueno, pues con esa música tenebre terminamos la sección. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Viajeros de la mente.
Bueno, y como decíamos al principio del programa, estrenamos otra de las secciones nuevas de esta temporada con Manuel Berrocal, estos viajeros de la mente. Hemos estado hablando de algunas de esas puertas del infierno, luego a continuación hablaremos de unas cuantas más, de esas muchas que hay distribuidas a lo largo y ancho del planeta, pero sí que parece que muchas de ellas, o los fenómenos que suceden extraños ahí o que la gente cuenta, parece que podrían tener una explicación plausible, una explicación normal y científica, ¿no, Manuel? Sí, vamos a ver, la mayoría de estos centros que se coloca ese apelativo de puertas del infierno han sido centros generalmente asociados a puntos de adoración especiales, y muchos de ellos han tenido la característica de que eran centros donde se producían procesos de adivinación, eran sitios muy particulares. Todos ellos han tenido el inconveniente de que, claro, con los años, cuando la Iglesia Católica empieza a establecerse, encuentran ellos que son sitios malignos porque se realizan todo ese tipo de actividades paganas previas al catolicismo, y la mayoría de ellos adquieren el apelativo de puertas del infierno basándose en ellos. Todos ellos tienen la característica de estar asociados en un momento determinado al fuego, y casi todos, por no decir, se puede decir todos, tienen una asociación directa con la existencia de volcanes, sitios de emanación de todo tipo de gases y de elementos variados que van a actuar sobre esa persona que realizaba las adivinaciones. Por ejemplo, si hablamos del volcán Masaya en Nicaragua, exactamente el Popocatépetl, nombre que me encanta. Ahora dilo sin mirar. No. En él hay que reconocer que era famoso la existencia, bueno, en uno de los cráteres existentes, el que luego posteriormente se llamó de Santiago, residía una bruja, una chamana o hechicera, como queramos llamarla, que ésta se dedicaba a adivinar el futuro. Ella se inclinaba sobre la boca del fuego y vaticinaba todas las situaciones futuras existentes. Que es donde se colocó la cruz de Bobadilla, que todavía sigue. Sí, efectivamente, claro. A eso íbamos. Claro, vale. Realmente, esa situación, esta mujer ingería toda una serie de gases que salían en un momento determinado de aquel agujero, y ella era la que hacía las predicciones. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan los españoles, y llega en particular nuestro querido señor de Bobadilla, como tú decías, claro, allí encontró inmediatamente que eso era la puerta del infierno. Y mandó parar. Y aquella bruja existente era el propio diablo que estaba allí para ir a recibir a la gente que iba al infierno. Colocó una cruz en como quien dijo, en el borde, para santificar la zona, y una de las cosas es que la propia bruja dicen que predijo la llegada de los españoles, y dijo que el día que llegarían los españoles ella directamente desaparecería. Y acertó. Acertó de pleno. Acertó de pleno, sobre todo porque nunca se supo más de ella. O sea, lo cual se cargó Bobadilla de... Bobadilla puso, o sea, la historia ha pasado que puso la cruz, se acabó, no hay más datos. Se las gastaba, no podemos gastaba. decir Que mandó parar. El gobernador general de las Islas. Bueno, de hecho, no dijo sobre quién. Apresó a Colón y todo. O sea, esa misma situación de ingesta de una serie de gases es lo mismo que realmente se producía con la Síbila de Cunas, que fue una de las más famosas, o lo que se producía en un momento determinado en Delfos, con la sacerdotisa de Apolo. Es decir, en todos ellos había circunstancias en las cuales la sacerdotisa ingería una cantidad alta de hidromiel, gases. por ejemplo. No, realmente aquí no era la hidromiel, eran los derivados del etino, el del etileno. Es decir, y dióxido de carbono, me imagino, ¿no? No, el etileno. No, ya, pero digo, en particular el etileno es un gas que sale asociado directamente a las emanaciones de tipo sulfuroso, principalmente, y en aquellas estructuras en las que hay acumulación de hidrocarburos, que es un producto que actúa directamente en el sistema nervioso, produciendo somnolencia, alucinaciones y toda una serie de modificaciones concretas que estarían asociadas a estas visiones que tenían estas personas. Es decir, que estamos hablando de que ese etileno sería posiblemente el causante de que estas personas tuvieran las alucinaciones. Luego entramos en el tema de siempre. ¿Eran alucinaciones? ¿Adivinaba? ¿No adivinaba? Bueno, la historia cuenta lo que sea. Lo cierto es que en estos casos lo que hay que valorar no es el acto en sí, o sea, el proceso de estado alterado de conciencia que esta persona conseguía por la ingesta de estos gases, no es una razón importante. Lo importante es si esos mensajes existía realmente una adivinación o no de algo del futuro.
Es un caso muy parecido al de Kuma, si lo vas a ver, porque en definitiva a la sibila de Kuma le pasa lo mismo. De alguna manera se chuta, por decirlo en lenguaje coloquial, con los vapores que salen del lago Averno, que además se llama el lago Averno, porque es que además justamente al lado de la sibila de Kuma está la entrada supuestamente del Hades, Claro. que está en el propio lago Averno, ¿no? Sí, Hay que tener además en cuenta que todas estas personas a su vez utilizaban otro tipo de productos que facilitaban de alguna manera Las esos pitonisas, elementos. con el laurel. Por ejemplo, directamente las pitonisas se ponían del laurel, masticaban laurel exacto. hasta arriba. El laurel, entendamos que sirve mucho más que para dar sabor a las lentejas. Laurel, pero fresco o seco. No, fresco. No era fresco, fresco, se masticaba. Normalmente porque- se masticaba, o porque sea, además era el fresco. árbol Por ejemplo, asociado si a tú- Apolo y por Sí, lo sí, tanto como las con la pitonisas- hoja de la coca. Claro, si tú en un momento determinado fumas laurel, que puedes hacerlo, tiene un sabor muy desagradable. Te lo digo porque le conozco. Pero el tema está que Hay te que probar produce- de todo. No, hay que probar de todo. Hay gente pató, tío. No, hay que probarlo. evidentemente no Para puedes poder hablar hablar, de lo hay que que no probarlo. conoces, ¿no? Muy bien, así, muy hay que claro. experimentar. Pero el tema está en que directamente lo que te produce son unos fuertes dolores de cabeza, unos fuertes dolores de estómago, o sea, es una situación Está muy agradable todo, vamos. Sí. Bueno, entendamos que directamente, Plutarco contaba que aquello de que la sibila duraba para una predicción, no duraba más. No duraba O sea, más, hacía una predicción Un al telediario año solo. y se acabó y moría. ¿Por qué? Porque el consumo de esa cantidad alta, sobre todo de lo que era el laurel, le producía toda una serie de alteraciones fisiológicas que acababa directamente con su vida, porque estamos hablando de una hipertensión, taquicardia, o sea, toda una serie de alteraciones que evidentemente la mujer decía la desterrado. historia y se acabó. El laurel desterrado. Sí. Una cuestión, Manuel. Todo lo que estás contando, efectivamente, yo creo que va por ahí los tiros. Muchas de esas bocas, puertas, entradas al infierno, tiene que ver primero con esa mitología griega. Curiosamente, en aquellos lugares donde hay un templo dedicado a Hades, a Proserpina o a Demeter, están asociados a esas entradas al inframundo. Pero esas entradas, a su vez, están asociadas a estos gases sulfurosos, metílicos, donde, lo que tú dices, la inhalación genera un trance, pero no para cualquiera que llegue allí, sino para aquel que tenga los conocimientos para adecuados. cualquiera que llegue allí. Sí, pero, vamos a ver, o sea, pero por para ejemplo, canalizar me refiero a eso. en Japón, el monte Osore, lo que tenía principalmente era el último sitio donde los muertos se detenían antes de pasar al más allá. Y los familiares iban allí a despedirse de los muertos. ¿Por qué? Porque llegaban allí, veían al muerto, repito la palabra, al muerto y se despedían de él. Es decir, que crean ese ambiente crea en un momento determinado una situación especial que afecta a todo el que puede ir allí y le puede crear una reacción, pues eso, de un estado alterado de conciencia y tener visiones. Todos estos sitios han estado siempre asociados a visiones de espíritus, visiones de seres de la naturaleza. Pero de visiones sanación luces. también, de sanación. Estrabón hablaba de los plutonium, por ejemplo, que estaban dedicados al dios Plutón. La puerta de Plutón de Pamukkale, por en ejemplo. Pamukkale y Herápolis, ahí tienes una, y otro de los lugares que citaba era el lago Averno, cerca de Nápoles. Y los dos con las mismas características. Si pasaba por allí algún ser vivo, moría. Y entonces ahí tenemos las consecuencias claras de que servían para curar o para matar. Yo creo que en función también de la dosis que recibías. Claro, evidentemente. Vamos a hacer iniciar, bueno, ya lo hemos iniciado hace hora y media, el recorrido por esas puertas del infierno, pero no queremos que al menos se nos queden muchas en el tintero. Así que vamos con el filandón y vamos a recorrer unas cuantas. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón.
Esas puertas del infierno que hablan del mundo, del inframundo, o incluso en muchos casos aperturas que son a cuevas y que hablan de ese mundo subterráneo que tú además, por cierto, Maese, estás trabajando en un proyecto sobre el mundo subterráneo de Madrid. Bueno, sí, en el programa anterior ya hacíamos una pequeña introducción diciendo que estuvieran atentos a las redes sociales, porque efectivamente acabo de poner en marcha un proyecto que se llama Madrid Subterráneo, con el cual pretendemos bajar al subsuelo de Madrid a ver qué es lo que hay y a contar todas las leyendas. Bueno, hay cosas sorprendentes. Todas las historias asociadas y bueno, que ya iremos contando alguna cosa sobre todo esto. Y filmarlo, ¿no? Claro, esa es la historia, porque muchos datos ya los tienes. Yo recuerdo que tú me has contado cosas desde la sede del Tesoro del Banco de España a todo el queso de Gruyère, que es la ciudad de Madrid. Hombre, en principio hemos tenido que reducirlo nada más a 3 bloques temáticos, a 3 documentales que se harán de cerca de 1 hora. Uno tratará fundamentalmente del agua, el otro de los pasadizos secretos por donde andaba la gente haciendo visitas nocturnas fundamentalmente en Madrid, y el tercero que está relacionado con la defensa de Madrid, que donde aparecerán misterios bastante interesantes. Por cierto, agradecer a Ernesto, que nos ha hecho una aportación, porque esto se va a financiar por un procedimiento de crowdfunding, y esta noche Ernesto nos acaba de decir que ha sido colaborador en esta noche de este proyecto. El sistema crowdfunding que funciona, lo podéis ver allí. Sí. Yo creo que casi todo el mundo conoce lo que es ese sistema, es el de ofrecer ciertas aportaciones a cambio de participar en el proyecto de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, puede ser muy divertido, porque una de las formas de participar es que yo quiero también que los que financien el proyecto se vengan con nosotros a filmarlo. O sea, ahí es nada. Bueno, yo me apunto, eso está clarísimo. No sé lo que harán los oyentes, tú pero yo me apunto. Tú habrías arrastrado. Yo lo que haga falta, de porteador. Oye, ¿y cómo se puede acceder a ese crowdfunding? Pues muy sencillo, por nuestra página, lascobula.com, o por la mía, fraijuanignacio.es, que son donde he ido colocando los enlaces con el permiso de la audiencia. Bueno, y una vez comentado esto, antes hemos pasado de puntillas, pero se trata de una de las grandes capitales italianas, pero desde luego que sí que es la gran capital del diablo. Dicen que hay 2 capitales en el mundo, una creo que está en Estados Unidos, no sé si es la de San Francisco, y otra está en Europa, Turín. Y hay más, es curioso, porque se habla incluso de 2 triángulos mágicos, y además el epicentro sería Turín, y más ni menos. Turín está considerada como la ciudad del diablo, la ciudad de la magia. ¿Por qué? Bueno, pues por la profusión de exorcistas, de gente que se ha dedicado a la magia en general, y a la magia negra en particular. Fíjate que Turín además es donde está la Sábana Santa, con lo cual no deja de ser llamativo que la gente que vaya allí por unas cuestiones devotas, pías... Una vez más, como decía Fermín, el yin y el yang, ¿no? Que él también lo comenta. Pero eso es muy curioso, ¿no? Como Turín reúne un poco a esos 2 tipos de turistas. Uno, los que van buscando, en fin, vamos a llamarla la senda espiritual, celestial, que encarnaría esa gran reliquia, que es la Sábana Santa, y por otra parte aquellos que quieren acercarse pues a un lugar que parece que tiene un tipo de energía muy afín a ellos. Hombre, no por casualidad, por ejemplo, aparte de distintos exorcistas que han salido de allí, Nostradamus vivió en esta ciudad. Existe una leyenda que dice que Turín es parte fundamental de esos 2 triángulos que os acabo de comentar: un triángulo de la magia blanca junto a Lyon y Praga, y el triángulo de la magia negra junto a Londres y San Francisco. Efectivamente, o sea que Londres sería la otra. O sea, no Madrid, porque mucha gente cree que por el hecho de que en el Parque del Retiro esté la estatua al ángel caído, al ángel caído, que no a Satanás. Es muy importante señalar eso, que es la estatua al ángel caído. El que hizo la estatua representaba en un momento Otra cosa es que digan que esté en el kilómetro a la altura de 666 metros por encima del mar. Pero realmente pero eso es verdad. Eso es la gota, pero eso no lo sabía quién lo hizo. El monumento es muy alto, me refiero que una parte del basamento donde está luego la estatua de pero eso tiene 666 pero eso no lo sabía, pero eso no lo sabía el que lo hizo, porque entonces todavía no había medidas geodésicas. Además, lo que trató de hacer el autor de esta pieza es la representación del paraíso perdido de Milton, no otra cosa. Y originariamente iba a haber una segunda estatua que era la elevación del hombre, y esa nunca se llegó a hacer, como el contrapunto al ángel caído. Bueno, fíjate, pues respecto a lo de Turín, estamos hablando de cosas genéricas, de la ciudad de la magia, de los astrólogos, de los exorcistas, pero es que también hay una entrada física al infierno.
además donde mucha gente ni se da cuenta, pasa por allí y no se están dando cuenta que casi están poniendo en peligro su alma sin darse cuenta, ¿no? Y no estoy hablando de un lugar de la mala vida, sino de una plaza, la Piazza Statuto, que es donde dice que está esa puerta del infierno. ¿En qué se basa? Bueno, es curioso porque incluso hay una estatua, estamos hablando de un ángel, que no es un ángel caído, pero es un ángel como para contrarrestar los influjos maléficos que puede tener ese lugar que está en el subsuelo. Claro, muchos consideran que ese ángel es la imagen del ángel caído, pero ya son ganas de hacer caer a los ángeles. Por cierto, hablando de ángel caído, en Madrid hay 2, no solo 1. Hay 3. Ah, bueno, 3. Ya te contaré dónde está el tercero, que además es mucho más moderno. Bueno, pues en el jardín de esa plaza, de la Piazza Statuto, hay una alcantarilla. Y ese punto es el considerado por muchos como la puerta de acceso al infierno. Y eso porque, bueno, tiene una explicación también histórica, era el lugar de las ejecuciones públicas. Es decir, así como, por ejemplo, en Roma, en el Campo di Fiori, está la estatua de Giordano Bruno, porque allí le chamuscaron, allí nadie dice que sea la puerta del infierno, pero en este lugar, como se hacían las ejecuciones públicas, eso junto con toda la parafernalia, toda la fama que alberga Turín desde épocas históricas, pues consideran que en esa alcantarilla, precisamente en esa, que la gente no suele hacer fotografías, ahí estaría la entrada. Fíjate que en Madrid sería la Plaza Mayor. Sí, porque ahí era donde se hacían las ejecuciones. De los otros de fe de las ejecuciones. Pero no sí, solo pero ahí, el la Plaza de cenicero, la Cebada también hacían ejecuciones. Pero el cenicero no estaba ahí, sino que estaba cerca de la Cuesta de la Vega. Eso es cierto. Bueno, hay otras puertas al infierno, o bueno, ya casi sería puertas del infierno o a los infiernos, porque dependiendo de la cultura nos encontramos con diferentes lugares. O sea, antes estábamos hablando, por ejemplo, Xibalba, pues eso no lo encontramos en Centroamérica, ¿no? Pero hay otras muchas que, así como en Turín estamos hablando de una construcción, en muchos de otros casos se trata de lugares, de enclaves naturales que bien, o por las fuerzas volcánicas, como estabas diciendo, Manuel, como pues existen cráteres, cuevas, volcanes, a los cuales se les ha considerado efectivamente como una de las puertas del infierno. Sí, pero sobre todo es estar asociadas al fuego, a gases sulfurosos, a si ya existen... Además es que el olor, por supuesto, bueno, eso tiene que ser un componente importante. Claro, muchísimos volcanes, como el volcán Hekla en Islandia, o el nuestro, por hoy día el pozo de Darbaza, el que está en Tenerife. O sea, todos esos normalmente se consideran entradas al infierno, pero por una razón, yo creo que visual. Es decir, está emanando fuego aquello. La boca de volcán generalmente porque eran centros de adoración, sitios que en un momento determinado en el antiguo paganismo se mantenían como medios de adoración a sus propios dioses. Y eso cuando llegó la cultura católica, pues evidentemente encontró que esa adoración pues no podía ser nada más que cosa del diablo. Y eso se ha ido repitiendo en casi todos estos sitios, en los cuales esas entradas al infierno realmente no eran nada más que eso, centros de adoración. Nuestro querido Escorial no era nada más que un centro de adoración betón, porque ya sabemos que la silla de Felipe II era un altar betón, y allí se producía. Es eso. ¿Qué ocurre? Que ¿por qué hay esa situación del infierno y demás? Y es un sitio con mucho fenómeno, con mucha tradición de fenómenos paranormales. Bueno, la emisión de radón que produce directamente la cantidad de granito existente va asociada directamente a una liberación muy alta también de este etano que estábamos diciendo. Entonces, pues claro, ya volvemos otra vez a repetir el mismo concepto. O sea, todos esos centros siempre se encuentran un poco asociados a elementos que en un momento determinado facilitaban el entrar en estados alterados de conciencia en un proceso de tipo más o menos en el paganismo de entrar en contacto con los dioses, y eso, claro, pues sin duda alguna no estuvo luego muy bien visto. Por esa razón que dice Manuel, precisamente, es la costumbre de ventilar las casas para que no se acumulen ese tipo de gases tóxicos procedentes de los materiales. Claro, no necesariamente en este caso, por ejemplo, con lo que ha citado el radón, que una zona de acumulación es la zona de los Peñascales y Torredones en Madrid. Sí, también, claro. En el Escorial hay mucha el Escorial estamos hablando del Escorial. Por tanto, los que viven en el Escorial... y bueno, y la acumulación de gases que recitaba Juan Ignacio una vez hace tiempo, en la zona, por ejemplo, donde se daban las apariciones famosas de Escorial. Y es una zona de acumulación bastante importante, o sea, donde Amparo Cuevas ha realizado toda su historia. Amparo Cuevas ve a la Virgen por cuestión del radón. Pues mira, eso es un tema que algún día habrá que hablar, y además no creo que allí hubiera más que un negocio bastante bien organizado, pero hay que entender que en la zona
estamos hablando de una zona de que hay una tradición muy antigua de visiones de todo tipo. Efectivamente, porque estamos hablando hasta de duendes con patas de cabra, hay historias. Es una de las mayores acumulaciones de, que por no ejemplo, es la primera vez que se aparece la Virgen en Prado Nuevo. Pero bueno, vamos a ver, se apareció en el Robledo siglo de Chablé, el Prado de la Lastra son las mayores zonas de concentración de aquelarres del siglo XVII en España. Claro, hay zonas muy llamativas. Cerca de Valmayor, fíjate que ahora es uno de los centros del fenómeno ovni de toda la vida en España. O sea, pues sí, claro, son cosas asociadas. Claro. Son sitios concretos. Claro, pero es curioso porque nunca se ha hecho esa asociación y sería bueno hacer una investigación en ese sentido. Es decir, ese tipo de gases, de emanaciones, junto pues con distintas apariciones, vivencias, etcétera. Pero bueno, todo eso, si os dais cuenta, casi siempre forma parte del pasado. Es decir, hablamos de mitos, de lugares, en fin, que han sido trascendentales para distintas culturas y luego han sido interpretadas de la distinta manera, hasta que ha llegado allí el catolicismo, ha colocado una cruz y lo ha cristianizado. Pero es que hay una puerta del infierno que es muy modernita, es de los años 70 del siglo pasado. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Y fijar un poco la historia, salió en su momento, ¿no?, en la prensa, que es el cráter de Darbaza, que es el desierto de Karakum, en Turkmenistán. Entonces, bueno, pues allí, para que veáis un poco lo que son las circunstancias, ¿no? Lo considera la puerta del infierno, se puede ver perfectamente en cualquier buscador de internet, y resulta pues que estaban ahí haciendo unas excavaciones, ¿no?, en una plataforma en el año 1971, y estos geólogos soviéticos del momento descubren una cueva subterránea con un gas natural que emanaba, pues en fin, unas pestilencias que les impedía seguir excavando, ¿no? Estamos hablando ya que habían profundizado más de 20 metros y para evitar esa peligrosa salida de gases hubo una inteligencia por ahí redomada, ¿no?, que se le ocurrió una feliz idea, dice, ¿por qué no tiramos aquí una cerilla? El listus pelutavus es ruso. Siempre hay un pelutavus por ahí, ¿no? Que eso es más que un Picus fenómeno, magnificus. es un fenómeno de malignidad, es un fenómeno de estupidez. Bueno, conclusión, que tiró la cerilla al cráter este de Darbaza. Y todavía sigue ardiendo. Lleva 44 años ardiendo sin parar. Conclusión, boca del infierno. Faltan los titulares allí. Bueno, también hay que citar el famoso agujero en la Antártida o en el Ártico, no sé dónde. En la Antártida, donde se supone que habían cavado 1000 metros en busca. Bueno, pero aquello era falso. Claro que era falso. Va que una peseta con mi cara. Hombre, no, hombre. Pues sí, eso es falso también. Eso sí, Tú también. dices además ya que lo donde, dicen, donde además la supuestamente se grabaron los sonidos del infierno. claro. Eso es el pozo de cola. El pozo de cola. Que trajo cola. Que vamos, que se trajo cola. Como que mucha gente todavía se creía como que eso realmente lo bueno de Internet, eran las grabaciones. Lo bueno de Internet es que sigue saliendo constantemente. Que la gente sí, lo pide y dice, mira lo que he descubierto. Esto ya sabes que sí. Es imborrable. La cantidad de sandeces que se siguen manteniendo en Sí, Internet. es algo increíble, sí. Es que podríamos hacer un programa dedicado a las sandeces que siguen. Tontas profundas. Sí. Y luego también hay, pues estamos mencionando por encima lugares así construidos en mitad de la ciudad, enclaves naturales, y luego por otra parte también hay esos enclaves construidos por el hombre, pero evidentemente no en el centro de la ciudad, porque estamos hablando, por ejemplo, de cementerios. Hay cementerios que son considerados, bueno, o que en ellos está una puerta del infierno. Por lo menos en Kansas hay uno de ellos. O sea, posiblemente cada uno tendrá ahí su cansino. visión. Qué cansino, ¿verdad? Los de Kansas. Bueno, pues sí, en Estados Unidos tienen lo suyo. ¿Cómo no van a tener Estados Unidos también su puerta del infierno? Hombre, si la tiene Europa, la tiene Asia, en fin. África seguro que también alguna. Y por supuesto, fíjate, todas las culturas mesoamericanas con el Xibalbá. Quedaría mucho. Quedan muchas entradas, sí. Sí, muchas entradas. Entrada plural. Pero bueno, que no vamos a entrar ahí un poco, y nunca mejor dicho, vamos a profundizar en ese tema. Pero en el caso del cementerio de Stull, que es como se llama, ¿no?, que está a muy pocos kilómetros de Lawrence, en Kansas, pues es curioso porque es un cementerio que tiene fama de maldito. Pero ya no solo porque digan que ahí está una de las puertas del infierno, que hay una tumba concreta, que no voy a revelar cuál es, entre otras cosas porque no me la sé, pero dicen que entras al infierno, pero que se aparece el diablo. Y se aparece el diablo 2 veces. O sea, cuidado, porque esto no es 2 veces al año, me refiero. Entonces, esto es lo curioso, porque sirve de concentración este cementerio de Stull para muchos cantamañanas, para muchos que se creen satánicos, y se acercan allí. Uno es en el equinoccio de primavera, el otro es evidentemente en Halloween, y los vecinos pues dicen que esa aparición, a saber quién se aparece allí vestido del macho cabrío, ocurre desde 1850. Entonces, bueno, pues el nombre original comentan que era Skull, Sí, calavera. Que significa calavera, y lo han cambiado por Stull, porque hombre, así asusta menos, todo lo contrario. Yo creo que la gente va más allí, precisamente buscando el morbo. Bueno, pues en una de esas tumbas, ahí estaría esa entrada al infierno, y donde supuestamente harían los rituales para invocar al maligno, que 2 veces al año, como si fuera un aquelarre, aparece por allí, se toman unos whiskies y luego pues dejan el botellón. Hay incluso una hermosísima puerta del infierno, que sería la que esculpió Rodin.
que es una auténtica joya de la escultura Bueno, claro, mundial. por supuesto. Pero eso, como dicen, eso ya es otra película. Dejamos aquí al filandón porque son las 12 menos 10. Nos queda la pequeña sección, bueno, la pequeña gran sección, pequeño gran hombre, de los cuentos de Callejo. Y entonces, bueno, y se nos va el tiempo. Carlos Canales, muchas gracias. Buenas noches, me voy a la puerta del infierno. Hasta sí, luego. bueno, sí, eso es por los ojos de sueño que tienes. Manuel Berrocal, muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado hoy aquí directamente y ya sabéis. No, siempre que vengas con hidromiel serás No, iré bienvenido. cambiando. Y vas a venir más veces. El hidromiel reconozco que como no he visto que ha tenido mucha aceptación, ya iremos solo duró un minuto, Tú cómprame a mí, El y yo orujomiel, lo el he hecho. orujomiel creo que está mejor. Maese Juan Ignacio, muy Hala, buenas noches. Que voy a coger el tridente que lo tengo aparcado y me largo. Carmen Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Y Jesucito de mi vida, te vienes conmigo. Venga, agarrados de la mano. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, y vamos con ese relato que como me digas que va del infierno, no me sorprendería. No vaya, sabes que si no, no tendrá ninguna gracia. Que vaya. ¿En qué voy a sorprender? Sabes que me gusta sorprender en la medida que puedo, ¿no? Ni siquiera voy a relatar yo este cuento, sino alguien que posiblemente no sea demasiado conocido todavía en España. Es un argentino, Daniel Martínez, que a mucha gente le sonará un poco la voz también de Eduardo Galeano, que alguna vez sabes que he traído algún cuento de él. Que le hicimos un homenaje Exactamente, cuando un pasó a hombre mayor vida. A y mejor son vida. pequeños cuentos que de alguna forma pues te hacen pensar, y contado pues un poco por sus autores, yo creo que gana también, ¿no? En este caso forma parte de un libro, Entre vos y yo, y se titula El tiempo que te queda. Y si te parece, vamos a escucharlo con la voz de Daniel Martínez. Vamos a eso. En cierta ocasión alguien preguntó a Galileo Galilei: ¿te acordás de este gran inventor de la historia, no es así? ¿Cuántos años tiene el señor? 8 a 10, repuso Galileo, en evidente contradicción con su barba blanca. Todos se miraron como asombrados por la edad que había dicho que tenía, pero él, al darse cuenta, les explicó: tengo, en efecto, queridos amigos, los años que me quedan de vida. Los vividos ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado. Me asombra esta respuesta de Galileo. En realidad, yo querría preguntarte a vos, ¿cuántos años tenés? Pero que me respondas como Galileo, no los que has vivido, porque esos lo has gastado como el dinero que pasó por sus bolsillos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto crees que tenés por vivir? ¿Cuánto de tu vida activa? ¿Cuánto de tu vida pasiva? ¿Cuánto de tu sexo pleno? ¿Cuántos te quedan? Y entonces, ahora que en tu mente estás como esbozando la respuesta, te digo, ¿qué es lo que haces con ellos? ¿Qué haces con los días, los minutos y las horas, que son los únicos e irrepetibles que te quedan en cada momento? ¿Cómo los gastás? ¿Cómo los utilizás? Vanamente los hombres a veces creen que el tiempo pasa, sin darse cuenta que los que pasan son ellos. Aprovecha el hoy, deja el ayer, no esperes el mañana que quizás nunca llegue. Sé realista, elegí el aquí y ahora, y de ahí tomá lo mejor para vos y para los demás también. No lastimes ni te lastimes, no pierdas tu vida. Una vez más, Jesús, carpe diem.
Exactamente, es otra versión más en el fondo. Ya sabes que el mensaje se repite, incluso podíamos utilizar una palabra que nos dijo hoy nuestro invitado Fermín Bocos, la palabra ataraxia, ¿no? Esa sensación de plenitud, de estar a gusto contigo mismo, y solo puedes estar a gusto contigo mismo cuando realmente tienes una vida plena. Decía Dante, no lo hemos mencionado más que de pasada en este programa, pero decía Dante que quien sabe de dolor, todo lo sabe. Yo diría que quien sabe de vivir, todo lo vive. Yo creo que esa es la clave. Hay que vivir porque es verdad que las puertas del infierno y también las puertas del paraíso las podemos crear a cada instante. Pero eso siempre depende de nuestra actitud y de nuestra forma de enfocar la vida. Lo que decía Eduardo en este cuento que hemos escuchado, Daniel Martínez. Aprovecha el hoy, deja el ayer, no esperes el mañana que quizás nunca llegue. Y por tanto, ser realista, yo creo que esa es la clave. Y hablando de un tema como el infierno, pues yo creo que te entran más ganas precisamente de salir a la superficie, de salir a la luz y empezar a vivir. Porque Dante, al final, tenía razón. Para saber vivir, también hay que saber sufrir. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Todo lo sabe. Y bueno, y también sabemos una cosa más que antes se nos ha olvidado. Sabemos que Divulgadores del Misterio, ya que es compañeros que estuvieron aquí grabando creo recordar, el último programa de Roma Eterna, de la pasada temporada, pues que estuvieron grabando en exclusiva el Congreso de Toledo, pues que ya lo tienen ahí colgadito en Vimeo. La semana que viene daremos ya la dirección, pero si buscáis Divulgadores del Misterio o Vimeo Divulgadores del Misterio y veis ahí la versión Pro, pues ahí podéis darle, porque ahí hay las 7 conferencias. También está en mi página de Facebook, o sea que aquellos que no pudieron asistir al Congreso de la España Mágica, ese que se celebró en Toledo, donde bueno, pues muchos de los que estamos aquí dimos charlas, o aquellos incluso que asistieron pero que quieren conservarla, ¿no? Porque en el fondo siempre son charlas interesantes, ¿no? Para volver a escuchar por la cantidad de información que se dio, pues yo creo que tienen una oportunidad muy buena por un bajo precio y que de alguna forma pues también sirve para que los que no pudieron asistir porque estaban lejos tengan esa. Y además de tenerla de manera inmediata o verla de manera inmediata. O sea, que te quiero decir que yo creo que a la carta, la charla que ellos quieran, si quieren todas, pues todas, pero pienso que es un sistema interesante de Divulgadores del Misterio y que tanto en su página como también la colocaremos en la de la Escóbula de la Brújula, pues lo podrás conseguir. El enlace. Bueno, ha dado mucho de sí el programa de hoy, ¿eh? Uy, nos han quedado muchas puertas, muchos infiernos. No hemos hablado de las puertas del purgatorio, que también las hay, pero bueno, yo creo que en el fondo... Ni de los museos, que a ti ya te gusta. Ni de los museos, ¿no? Ya hablamos del Museo del Purgatorio, ¿os acordáis cuando hablábamos de Roma? Pero entiendo que ha sido una aproximación a un viaje, muchas veces geográfico, pero también un viaje mental, para darnos cuenta de que las leyendas a veces también tienen su trasfondo y tienen su huella, y la huella es esas entradas físicas. Luego te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero que existía esa creencia de que hay algo que nos supera y que no podemos controlar, y como no podemos controlarlo, que es ese más allá, pues a veces intentamos colocar determinados amuletos, cruces o estatuas para neutralizar ese efecto. En el fondo no deja de ser una especie de engañifa, engañarnos a nosotros Sí, bueno, mismos. pero lo que pasa es que, bueno, es el origen de las religiones, no nos engañemos, es la superstición. La magia y la superstición vienen a configurar el origen de... Bueno, la superstición siempre. sí, Claro, la sí, la superstición es por distinto. supuesto. Y mucho de lo que cuando se habla del infierno, estás hablando de eso, sin dejar, por supuesto, aparte el infierno, el mundo propio que cada uno nos podemos crear o nos puede tocar vivir, dependiendo. Muchas de las religiones están basadas en eso, tanto en controlar el miedo como en la revelación. Y cuando hablamos de la revelación entramos ya en ese tipo de divinidades, y cuando hablamos de divinidades hablamos de templos, y cada templo tiene su energía. Hay una energía concreta que es el inframundo. Bueno, buenas noches, Jesús. Muchas gracias, David. Bueno, queridos escobuleros, una semana más, muchas gracias de corazón por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales nuestra presencia en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.